Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo vamos, nenes y nenas? Bueno, vamos allá. Cuenta atrás. Venga, que me hace ilusión poner la cuenta atrás mientras que estoy aquí yo diciendo cosas. Venga, ahí vamos. Cuenta atrás. Muy buenas, señoras y señores. ¿Qué tal? Hola, guerrero. Buenas noches. ¡Qué intensidades! Digo, y madre mía, que se me hace un poco tarde a mí. Y es que resulta que la peana del foco estaba fastidiada y he tenido que atornillarlo medianamente como he podido. Cosas del directo. Y un coñazo como la vida misma. Bueno, pues mañana hay vídeo. Así que mañana vídeo. Ojo, cuidado, que aquí hay vídeo. Y además espero que guste porque creo que me ha quedado todo guapo. Hola, Cristinica. Muy buenas. ¿Qué tal, hermosa? Muy buenas, Resala. ¿Cómo vamos? Aitor, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos aquí con Orgaz. Aquí voy a actualizar porque si no esto va a ser un desastre. Vale, ok. Se actualiza. Actualizado está. Perfecto, listo. Muchísimas gracias a todos los Patreon del canal, comenzando por... Ay, Nora Secas, Chris, Soren Watchmaker, Cira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Alen Sarmiento, Patricia Calderón Isota, Roberto Bebé y Gemina Overseas. Y luego, pues por la parte de los miembros del canal, muchísimas gracias a Germán, Miguel Ferreira, El Negre, Marcelo Yanaquini, Nelson Lepe, Santi Hernández, Wendigo, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, David Escatolini, Cira, Graviela Sagüenza, Sebas. Ay, por Dios. Nora Asecas, Juan Carlos Arriagada, Dionisio, Aidor Recio, Federico De Luqui, Fernando Redejoz, Freisi Navarro, Francisco Toro Godoy, Eduard Petcu, Luz Pazos, ay, Gonzalo Rigoyen y Federico Juárez. Así que aquí estamos, listo, campana y se ha acabado. ¡Hala! A jugar la pala. Ya cumplido. Ya está. Listo. Madre mía. Bueno, pues hoy sí, por si acaso tengo que enseñar algún pantallazo, lo que he hecho... Voy a poner la tele, porque de momento no voy a poner ningún pantallazo por lo menos. Ah, pero va a salir el audio, porque no está con el mute. Ahora sí. ¿Qué estaban dando y por qué se cambió el canal? Estaban dando perseguido o algo así del Schwarzenegger. Aquí está. Con María Conchita Alonso. Sin bigote. Ya vida normal. Tu vida nunca es normal, Cristina. Tu vida nunca es normal. Bueno, pues mañana ya que ya es hoy, por eso no lo he contado cuando directamente es el día 12. El día 12 ya es el 10º aniversario aquí de la Orgaz en YouTube. A pesar de que este canal ya tiene 5 años. Y Quentin, muy buenas noches. Este canal tiene 5 años, pero en el anterior ya estuve otros 5, así que son 10. Qué vejestorio, por Dios. Bueno, hay gente que me lleva más tiempo que yo. No del perfume, pero sí. Pero sí de otras cosas. Bueno, pues pueden haberlo tenido mucho tiempo antes, pero si no tenían canal, pues no, como si no tuviesen tenido nada. Es como el que tiene un tío en Granada, que ni tiene tío ni tiene nada. Oh, yo llevaba desde el año 2008. Vale, me encanta por ti, pero ¿tenías canal? No, ¿verdad? Entonces es lo que hay. En fin, que aquí al pie del cañón casi ya durante 10 años de mi vida. Oh, lo máximo. Bueno, vamos a esperar también un poquito a ver si va empezando llegando personal y todas estas cosas. Y pues empezamos a charlar, si os parece, básicamente. Empezamos ahí a cotorrear un poco, porque la verdad es que no me apetece mucho tener que estar hablando de perfumería. Y me da un poco de miedo, pues no hay ningún problema de estar presentando perfumería y tal. El tema está en que cuando me pongo a hablar de perfumería, como no la conoce nadie, mucha gente se larga. Y yo lo entiendo. Y yo lo entiendo, porque hablar de marcas que la gente ni conoce a unos precios que son de escándalo, pues lo entiendo, me solidarizo con esa gente que dice, Dios mío de mi vida, que esto qué es, qué perfume es este, pero al fin y al cabo no los van a conocer ni ellos ni yo, porque yo ni lo voy a comprar ni interés que me dan, la mayoría de ellos, ¿eh? Lo cual no quita que para hacer contenido y tener contenido, pues está de puta madre. Se coge y se habla de... Uy, he dicho el primer taco, menos mal que ya han pasado 5 minutos.
Pues eso, que ya está, que a nadie le importa y punto. Y la gente se aburre y esas cosas y se van. Es así. Y ya vemos, ahora mismo, a mí me salen 13 personas, no sé lo que os sale a vosotros, a mí me salen 13. ¡Me salen 13! En fin, pues nada, ya sabéis que hay vídeo por ahí, ya, los vídeos están los directos, y luego, ¡ay, los directos! ¡Los directos! ¡Hoy los directos! Dadme un segundo, ¿dónde están los directos de ayer? ¿Dónde están los directos de ayer? No tengo la monetización activada en ninguno de ambos dos. Ni en el del corte, ni en el otro, ni el de la moto. Por Dios, publico un vídeo esta noche. No lo ha visto todavía nadie. No me lo puedo ni creer. Ay, en fin. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, estos de aquí... Vale. Vamos a poner una pantalla finals. Sí. Vamos a poner una pantalla final que va a ser esta. Y ahora le meto la monetización porque está sin monetizar. Qué guay. Que me gusta a mí. Vale, entonces la monetización la voy a poner aquí y... pues mira, está ya. Pues bueno. Vale, está perfecto. Pues ya está. Ya está. Así. Vale, cambiar. Pues ya está. ¿Se ha hecho ya? Cambiar. Pues vale, ya está. Y ahora me meto en el otro, que era el primero, el que llevábamos ya casi 2 horas. No, en el primero llevamos 1 hora. No, 1 hora y cuarto casi. 1 hora y 13 minutos. 1 hora y 13 minutos. No le voy a poner pantalla final porque no creo que quede bien porque fue un corte. Entonces al poner pantalla final se va a liar como un poco la patata. Bueno, puedo poner esto aquí en medio, ¿no? A ver, sí. Digo yo, ¿no? Y este lo suprimo. Vale. Y este lo pongo aquí y ya está. Vale. Perfecto, como fue un corte. Y ahora voy a poner la monetización y listo. Colocamos automáticamente y ya tomas por saco. No me complico la vida. Fuera. Listo. Aquí. Y a ver, revisar la colocación. Vale. Aquí, cambiar y descartamos los cambios y ya está. Punto. Campana y se ha acabado. Ni 1000 palabras más. Listo. No me voy a calentar más la cabeza con Store. Uf, bueno, pues ya soy todo vuestro. Si no habéis escrito nada, por Dios. A mí 13. ¿Cómo que 13? ¿Eso qué es? ¿13 de qué? ¿Qué son 13? ¿Pero qué son 13, niña? No sé lo que son 13. No tengo ni idea. Veamos. Por cierto. Hoy me ha entrado un correo spam de alguien que me decía que estaba especializado en hacer... yo lo diré. Y además me ha entrado directamente en la bandeja de spam. Que estaba especializado en hacer edición de vídeos de perfumería. Sí, claro, no me faltaba. Si precisamente estoy buscando a alguien es que no esté especializado en vídeos de perfumería, que haga otro tipo de contenidos para buscar otro rollo distinto. Si estás haciendo siempre vídeos de perfumería, las ediciones vas a hacerlas todas iguales y primas hermanas. No me interesa. Pero... Resulta que me pone un enlace el tío huevos. Digo que sí, que sí. Spam y quédate en spam para siempre. Fuera. Olvídate de mi cara. Con enlace. Digo, sí, estás que te pincho yo un enlace, machote. Justo lo que estuvimos hablando ayer, pues justo es lo que va y me hacen. Hasta luego. No me interesa, de todas formas. Mis vídeos me los edito yo, me los hago yo y chimpum. ¿Para qué me voy a estar gastando un dinero que no tengo? Pues no me da la gana, francamente. Para dárselo a otro, me lo hago yo y me lo ahorro. Me he vuelto del codo. Tengo que velar por la economía familiar. No voy a estar regalando dinero. Yo no soy millonario, ¿eh? Lo he dicho muchas veces. Este señor es que seguramente es que no me sigue mucho. Sabe que el canal está muy chungo económicamente. Y si no se entera, pues tiene un problema. Que me salen 13. Ay, vale, pues ahora tenemos 10.
cada vez somos menos. Ay, Dios mío, pero es pronto, es pronto. Yo sé que es pronto, la gente se conecta luego un poquitín más tarde. Si el hecho de cambiar a las 11 de la noche, sé que es una putada, sobre todo para Sony, pero es que es a las 11 de la noche cuando la gente de América, del continente americano, entra más. Entonces, claro, es una hora más intermedia. Sé que es mucho más introspectiva, pero por lo menos hay un poquito más de gente. Si lo hago a las 10, estamos ahí, que hay. Y entonces es por donde nos da el temita marinero. A ver, esto lo minimizo. Y es porque estoy echándole un vistazo a ver si hay algo por aquí que sea interesante. Ah, bueno, la semana de la mona, sí, nunca mejor dicho, americana, a mí no me interesa, la verdad. Nunca me ha interesado y me aburre bastante. O sea, lo que no sea Italia y Francia, no me interesa nada del resto. Lo siento, lo siento. No me interesa nada. La pasarela española me aburre soberanamente. Me parece un coñazo. Pero un coñazo. Y la americana me parece otro coñazo. Porque es otro coñazo. Salvo los desfiles de The Row. Y tampoco los ponen. Porque The Row hace pases privados. No me pillan en esas. ¿Que no me pillan? Que no me pillan ni de coña. Entonces, bueno, pues por eso era comentar el tema. Porque se le da... que no me interesa. Y haces muy bien. ¿Para qué quieres? Ay, es que no te lo leo, chiquilla. Me sale justo ahí con el corazón ese y no leo. A ver qué pone por ahí. Ah, ¿para qué? Hombre, si quiero gente, por Dios. Yo quiero gente. Me gusta estar con la gente. Hombre, no es que me guste estar ahí y tal, pero me gusta que haya gente. Cibeles a mí me aburre un montón. Es un coñazo, es un coñazo, es un coñazo, es un coñazo. Es que no veo calidad, de verdad. Es que no, lo siento, podrá haber grandes profesionales detrás en las pasadas. Yo no veo nada que me interese y que me ponga el vello de punta, lo siento. Es que no me gusta nada. O sea, lo de Cibeles, que ahora es la, bueno, será la Mercedes Fashion Week, o como se llame ahora, dependiendo de la empresa privada que lleve todo el cotarro, que me da igual. La de Barcelona exactamente igual, es un coñazo, qué aburrimiento. No puedo con eso, o sea, es que me mata. Vale. Es verdad, o sea, vamos a ver, yo sí digo que si pudiera, me quitaba trabajo de encima con un editor. Pero es que yo no estoy... De poder hacerlo, yo no busco un editor especializado en ediciones de perfumería, porque se supone que tendrá muchos más clientes de perfumes y al final yo sé lo que es editar y por muy profesional que se sea, todo va a llevar el mismo patrón. Mis vídeos tienen el mismo patrón, algunas veces. Algunas veces. Pero ese patrón se puede repetir en la gente que tenga contratado de editor y no me da la gana, lo siento, no me da la gana. Ya bastante innovado yo con ruidos, sonidos, cosas, imágenes y cosas puestas por en medio. Todo el mundo luego, después, ahí como quien no quiere la cosa, uy, lo cogen y lo meten y dicen, uy, y luego ven los comentarios, esto ya hace tiempo, ven los comentarios, uy, qué cosa más innovadora que no sé qué. Yo pensando, si lo hice yo. En fin, lo de siempre. Entonces, no. No, y de verdad, y muchísimo menos poniéndome enlaces. O sea, ¿qué haces poniéndome un enlace, tío? Dame tu teléfono, hablamos si me interesa, pero hablamos. Yo no pincho enlaces. No pincho enlaces. Lo he dicho ya muchas veces. No pincho un enlace. Lo siento, no pincho ni en mi teléfono, ni en el de empresa, ni el de nada, como para ponerme a pinchar enlaces en los correos electrónicos. Ni de coña. No estoy loco. Entonces por eso digo que ni hablar del peluquín Pepe Luis. Cuando he visto el pedazo de enlace así súper largo, digo, anda ya a tomar viento. ¿Qué estás hablando, tío? ¿Pero tú me has visto a mi cara de gilipollas o qué? Que no. En fin, que lo dicho, que me ahorro yo la pasta y me la quedo yo. Porque de todas formas, ya tengo un colega que tiene un editor. Bueno, tenía un editor, al final está editando él los vídeos. Y le costaba, sin límite,
el hacer los vídeos, editárselos, 300 euros todos los meses. Si yo le doy a alguien 300 euros todos los meses, yo no como. Ni pago los impuestos. Entonces, va a ser que no. O sea, no es que no coma, pero no. Que no, hombre, que no me pongo yo a pagarle a un editor 300 pavos todos los meses, que no me sale del rabo, vamos. Y con el volumen de vídeos que yo muevo, como para encima tener ahí... Que no. Ay, estoy especializado en perfumería. Pues mira, justo lo que no necesito. Yo necesito a otra persona que no se mueva dentro del ámbito de la perfumería. Es más, requisito fundamental, que no toquen en la perfumería. Y si lo hiciera, a mí me firma un contrato de confidencialidad. Yo esto lo tengo ya todo muy aprendido. Muy aprendido. Porque además yo vengo del mundo de los negocios y a mí no me da la gana que nadie me dé gato por liebre. O sea, yo no te voy a pasar un archivo mío en bruto para que me lo edites y luego se filtre, vete a saber por dónde. Ni de coña. Porque si yo estoy grabando un vídeo y me da por sacarme un moco, ¿qué? O me da una vomitera, que me ha pasado muchas veces echándome un perfume, ¿qué? Y no son los de siempre, son otros. Y me los he callado como una zorrica y no he dicho nada. O me tiro un peo, coño. O eructo. Bueno, el estornudo lo pongo siempre, pero lo pongo porque me hace gracia. Y lo pongo. Pero es que yo le mandé un archivo bruto a alguien porque que no, hombre, que no. Que ni loco. Aparte me supondría más trabajo porque yo tendría que editarlo para que no viera o viese cosas de mi intimidad. Porque en un momento determinado puede entrar alguien al estudio para decirme cualquier cosa y se va a escuchar la conversación y ese señor va a tener información relevante de lo que pueda pasar en el estudio en casa de mis padres, que es donde lo tengo. ¿Me entendéis? Mi intimidad es mi intimidad, yo no tengo por qué pasársela a nadie. Entonces, detenerlo, tendría que hacer una reedición yo primero, vamos. Es que lo tengo más claro que el agua. Yo no le paso un bruto de mis vídeos a nadie. Y nadie que esté en su sano juicio se lo pasaría. Porque siempre en una grabación pasa cualquier cosa. De verdad. Pasa cualquier cosa. O sea, bastante que hagas así, clink, o le des al mando a distancia para activar la cámara, pase algo. Todo pasa con la cámara encendida. Siempre. Entonces, no me da la gana. Y por eso digo que contrato de confidencialidad. O sea, lo tengo muy claro, Lo tengo clarísimo. Lo mismo que si hago si saco un nuevo perfume y lo saco a una empresa, esa empresa me va a tener que firmar un contrato de confidencialidad. Lo tengo todo muy aprendido ya. Y aquí hay mucho vivo. Y como hay tanto vivo, pues el Orgaz, si hace algo ya, es con contrato de confidencialidad por delante. Que no es por dármela de más ni de menos. Es que es normal en un negocio blindarte para que nadie se vaya de la lengua con cosas que no se tienen que ir de la lengua. Y si se va de la lengua, entonces están los juzgados. Pero por lo menos ya hay un contrato firmado. Si no tienes nada donde amarrarte, es que te puedes encontrar perfectamente con casos de espionaje industrial y luego personas que utilicen cosas que no deberían de utilizar porque yo las he pagado. ¿Vale? Básicamente. Entonces, como no me da la gana, lección aprendida, contrato de confidencialidad. Y os invito que si alguien tiene un negocio, que no se os encoja el ombligo, De verdad. Si tú cuando vas a entrar a trabajar en una empresa, ya desde hace años, te ponen el contrato de confidencialidad para que lo firmes. Y yo tengo todavía, no sé si estará vigente todavía el contrato de confidencialidad de la última empresa con la que estuve trabajando. Ojo, porque era un contrato de confidencialidad que tenía un montonazo era muy largo, o sea, era longevo en el tiempo. Era prolongado en el tiempo del contrato aunque la empresa ya no existe, por desgracia, yo tengo el contrato de confidencialidad que tengo que leerlo porque seguramente estará hasta activo todavía, Ojo, así que como para... Os lo digo en serio, si tenéis negocios y que seáis susceptibles en cualquier momento de cualquier cosa, da igual el trabajo que sea, blindaros con un contrato de confidencialidad. Vais a un abogado, vuestro abogado, y que os haga un contrato de confidencialidad para ese
para ese trabajo o esa cosa que se vaya a hacer con vosotros. Lo digo en serio, ¿eh? Bromas las justas ya, ¿eh? Y todavía veremos a ver si yo no tomo medidas con respecto a determinada cosa que me sucedió. Y estoy súper mosqueado. No se me ha pasado el enfado todavía, ¿eh? No se me ha pasado el enfado. Entonces, bueno, ahí queda la cosa. Aquí mucho listo. Hombre, Luis, muy buenas. Hoy en día es difícil fiarse de nadie, pues de nadie, ni no me fío ni de mí mismo. Como que me voy a fiar yo de alguien, vamos, sexo ni de coña. Listos en el mundo. Pues ya está. Pocos listillos y a patadas, ya te digo. No, pero es mucho vivo. No es que sean listos, es que es mucho vivo. Se piensan que son aquí los que controlan el cotarro y tal. Y meten la pata. Conmigo metieron la pata. Muy potentemente, además. Entonces, bueno. Pero lo comido por lo servido, ¿sabéis? Pero metieron la pata varias veces. Entonces, y si se piensa que van a seguir metiendo la pata, pues igual llega un momento que uno tiene que tomar medidas. Que para eso están juzgados, evidentemente. Estoy hablando a nivel profesional. A nivel profesional. Pues yo tengo mi asesor, que es una puñetera tumba, y no sale nada de su boca con nadie, porque es verdad, con que me voy a poner yo a hacer cosas con Mindundis, las que sean, de lo que sea y por lo que sea, para que luego se filtren cosas. Cuidadito. Cuidadito. Cuidadito, Pedrín. ¿Cuál es el mejor lemal que has probado? Pues está el vídeo, tío. Me gusta el que... ¿Es un lemal o un levó? Es este que lleva los tatuajes en el cuerpo, en el body. No sé cuál es. ¿Es un levó? Ese es el que más me gusta. No sé si es un lemal o un levó. Es el que lleva los tatuajes. No sé cómo se llama, no me acuerdo. Está hecha la reseña. Ese me encanta. Creo que es el que más me gusta. Y luego el Essence. El Essence sí que me gustó. Además, de hecho lo tengo. Lemal Lovers. El exacto. Pues ese es el que me gusta. Y el Esencia, que era azul y se vuelve rojo con el paso del tiempo por la oxidación de la vainilla que lleva. Y de otras cosas. No le vamos a echar siempre la culpa a la vainilla, pero la vainilla se oxida y se pone roja. Pasan los azules, se tornan luego, como lleve mucha vainilla, vaya cargado de vainilla, se oxida y se pone rojiza. Ese es el que más me gusta. De lo que ha salido ahora último, ese es el que yo recomiendo. Que te puede gustar o no te puede gustar, pero a mí el Lovers es el que me gusta. El de los tatuajes. Ese me encanta, de verdad. Ese me gusta un montón. Y el Essence, que creo que está descatalogado, me parece. El otro día lo vi en el almacén, lo tenía ahí guardado. Digo, ay, mira, aquí está la lata, me lo voy a echar. Digo, no, que hace mucho calor. Y me voy a volver todo loco aquí, de nada más que de la potencia que tiene. No os perdéis, por favor, el vídeo de mañana, porque creo que merece la pena. Se puede comprar a un precio módico. No es excesivamente caro. Es de diseñador. Pero creo que merece realmente la pena el vídeo de mañana. Así que os invito mañana. Mañana además que lo voy a poner en programación. Por cierto, al ponerlo en programación mañana, no sé, igual lo saco a las 4 de la tarde. En lugar de ponerlo programado para las 5, lo saco a las 4 de la tarde, que va a ser lo mejor. Sí, vuelvo del gimnasio y lo libero yo. Y ya me encargo yo de hacerle toda la gestión de todo el rollo que hay que mover en YouTube para hacer todo esto. Lo voy a hacer yo, no os preocupéis. Así que se queda para... Lo digo de cara a los miembros del canal VIP y a los orgásmicos y perfumados, que son los que tienen los avances. Entonces, si hago una programación de un vídeo, ellos van a dejar de verlo. No lo van a poder ver. Luego me llega Roberto y me dice que nena, que no se ve. Claro, está programado. Está programado. Me llega Roberto y nena, que no se ve. Claro, no se va a ver. Os recuerdo que hay una cosa que se llama Super Chat, Super Sticker, y luego los Super Thanks en los vídeos. A ver si a alguien le doy pena y tenemos ingresos. Luis, ¿crees que la compra de Puig de Jean-Paul Gaultier ha repercutido para mal en la línea de perfumes de Jean-Paul Gaultier? No. A ver, de todas formas, perdona. Ellos están masificados de perfumería. Están cada 2x3 sacando Frankenstein. Están a tope Frankenstein. Venga, vamos con Frankenstein, más Frankenstein. Yo los LGTBIQH+, los quitaba de en medio. No sirven absolutamente para nada, porque luego encima
tienen la poca vergüenza, lo siento, esto es así, de en lugar de dar no el 100%, porque, a ver, dejadme, voy a beber agua, pues estoy que me muero. No dan el 100% del dinero. También lo entiendo, tanto en cuanto deberían de hacerse cargo de los gastos de producción. Y realmente tú tienes ese coste de producción, perfecto. Cubres el gasto de producción. Y las ventas que tienes, el resto, dónalo. Pero no hacen eso. Lo que hacen es, de cara a la galería para quedar súper bien y súper queer, que esto es una mierda, ya lo sabéis lo que pienso de toda esta mierda progre, y lo que hacen es que le dan unas miserias de pasta, ahí lo lleváis, para determinadas asociaciones. No, tío, cúbrete los gastos, tan poderoso que eres, y el resto íntegro se lo das a quien se lo tienes que dar. No le des las sobras, ahí venga. Y luego, eso sí, mucho mariconismo, mucho todo lo que tú quieras, mucho trans, mucho tal, mucho cual. No, tío, si donas a la causa, lo donas lo máximo posible. No das un porcentaje para quedar súper guay. Es que me toca mucho los cojones en eso, ¿eh? Por eso no me gusta hacer determinadas colaboraciones con determinadas empresas. El caso, que no las hago, ¿eh? Esto también tengo que decirlo. No tengo a nadie, no tengo colaboración. Así me va, claro. Con la boca que tengo. Entonces, el tema está en que vamos a retirar todo eso, pero es que ya Jean-Paul Gaultier lleva muchísimos años también con Puig. Lleva un huevo de años. Esto se ha hablado ya en los sección noticias de los directos desde hace ya no sé cuantísimo tiempo. Por eso te digo que la cosa está en que yo creo que han ido ganando. Han ido ganando tanto en cuanto han contratado a Sventin, bitch. Al contratar a Sventin han salido ganando. Porque está claro que Paquito está demostrando unas limitaciones muy bestias como perfumista. Muy bestias. Bestias totalmente. Así que le pido disculpas también a Romano Ricci, que no es que sea un perfumista de quitarse el sombrero ni muchísimo menos, pero si habéis visto determinados vídeos que yo hice de Juliet Hassakan en la época en la que los dos estaban hermanadísimos, luego se divorciaron, pero en la época en la que eran amigos, amiguísimos y se lo comían todo, empresarialmente hablando, por supuesto, me puse muy tirano con ambos dos porque lo que yo presenté del Discovery Set que pagué ahí, de esta gente era una porquería. Solamente había, me parece, todo ese Discovery Set un perfume que realmente mereciera la pena. Todo lo demás era mugre morralla. Es que son para hacer layering, que yo me voy a gastar un pastizal para hacer layering, pero que estamos locos o qué. Me compro un perfume para echármelo, no me lo compro para mezclarlo. Tonterías son estas. Entonces, pido disculpas a Romano Ricci porque estoy viendo que a lo mejor, simplemente, casualmente, a lo mejor no toda la culpa era de Romano, sino que gran parte de la culpa era de Paquito, que era el que se supone que realmente no es autodidacta y tiene unos estudios de perfumería y toda la cosa y toda la mandanga. Pero no Romano. Y de lo último que posiblemente hizo Kurdijan a nivel comercial fue para Barberries, concretamente. Para Barberries. Y fue la Hair de Barberries, de los últimos trabajos que hizo. Luego ha estado haciendo otros trabajos fuera de Louis Vuitton, pero no estaba fuera de Louis Vuitton porque no me acuerdo qué empresa era. Hay una empresa en la que él tiene capital puesto. Entonces hace perfumería para esa empresa que me parece, si mal no recuerdo, está fuera de Louis Vuitton. Pero él tiene capital puesto, con lo cual se le permite hacer perfumería en esa empresa. Es que no me acuerdo, hace poco hablamos de la empresa esta, me extrañó mucho, dije, ¿y esto? Digo, anda, si lo ha hecho Paquito, y Paquito este año, en el 2024, pero si esto no es de Louis Vuitton. Claro, no es de Louis Vuitton, pero él tiene
pasta puesta en esa empresa. Con lo cual, por eso se le permite trabajar ahí dentro. Ni de los abogados te puedes fiar, y hablo en serio. Me refiero a un abogado famoso y en la teoría del despacho serio se ha quedado con la empresa del cliente al cual ha asesorado fiscal y laboralmente. Madre mía, qué barbaridad. No sé, no tengo ni idea, pero no me extrañaría. ¿Por dónde crees que los perfumes van a ir? La tendencia, madre mía, en cuanto al olor. Seguiremos con la tiranía de los dulces. Bueno, a ver, el enorme caso que ha habido, que eso ha sido un escándalo. Esto sí que era un asesor, creo que fiscal, de el multimillonario de Cartier. Bueno, un componente de la familia tenía una cantidad de acciones muy bestia, y que su asesor decidió coger y como el hombre ya estaba muy mayor, le daba por firmar cosas con papeles en blanco, y realmente lo que estaba haciendo era coger todas las acciones para vendérselas a la abuelita malvada. Luego salió una publicación de la abuelita malvada diciendo que se había quedado con un porcentaje muy pequeño de Cartier, pero ese porcentaje pequeño de Cartier ha sido conseguido a través de unos métodos un tanto satánicos y extraños. Pero se sabe a ciencia cierta de que Hermès, no Cartier, Hermès, gracias. El multimillonario de Hermès era Hermès, no Cartier. Es que estoy con otra cosa porque he estado viendo pulseras de Cartier hoy y por eso me he ido a Cartier. De Hermès. Se las ha quedado este señor con artes que son pues denunciables. No sé si el jardinero, que era realmente el que iba a ser el beneficiario de la herencia, habrá puesto alguna demanda o habrá puesto algo. No tengo ni idea de cómo está el tema, pero este hombre se ha quedado con una mano delante y otra detrás, y iba a ser realmente la persona que este señor le iba a dejar toda su herencia. Este tío sinvergüenza cambió todos los papeles, presuntamente. No, es que no es presuntamente, es que cambió los papeles, cambió todo el tema de la herencia y se lo montó para vendérselo todo a Bernard Arnault. Para vendérselo, sí, es Bernard Arnault. A la abuelita malvada, a la abuelita perversa, y se lo vendió. Así que luego salieron hace un par de meses, un mes y medio, cosas así, que la abuelita malvada se había quedado con un porcentaje de Hermès. Pero por eso la familia, es lo que estoy diciendo, la familia cerró filas y dijeron que ahí Louis Vuitton ni pinchaba ni cortaba, que tendría un porcentaje si le daba la gana, pero que la familia no iba a venderle absolutamente nada. Digo que no le va a vender nada mientras tengan la cabeza en su sitio, porque como tengan asesores que se dediquen a darle papeles en blanco para que firmen esas personas que ya están un poco así, de aquella manera, con la cabecica, pues entonces igual se queda con la empresa así. Voy a ir quedándome con la empresa de Hermès, poco a poco, como que no se entera la cosa. Venga, vamos a ser pacientes, a que se pongan todos por la edad, y a darle papeles en blanco a firmas para quedarme yo o mis herederos, porque el otro tampoco es que sea un jovencito, que la abuelita es... pero lo dicho malo nunca muere, ¿no? La abuelita ya es bastante mayorcica, ahí donde la veis. En fin. ¿Por dónde crees que los perfumes van a ir en la tendencia? No lo sé. Es que realmente ahora mismo está todo como súper mega indefinido, y de lo que está saliendo ya es que no me preocupa lo más mínimo la tendencia. Me fijo en las calidades. Esto ahora todos los youtubers han ido tomando nota para luego hacer sus vídeos y sus directos. Son las calidades. No me interesan las tendencias ya. De verdad, hace mucho tiempo que me han dejado de interesar las tendencias, porque no va a ningún sitio. Es absurdo y ridículo. Ya la época de los dulces está aquí, y ya lo que pueda venir, pues vendrá. Pero no me interesa en absoluto, porque lo que estoy probando es auténtica mierda. Salvo determinadas cosas como el vídeo de mañana, que es un producto que es de chapó. Pero no es nuevo, también tengo que decirlo. Bueno, ya lo veréis. El caso es que no me preocupan las tendencias, de verdad. Está el tema del perfume tan asqueroso, que no me interesan las tendencias. En absoluto, no me interesan las tendencias nada. Y no me preocupan ni a dónde van, ni a dónde vienen, ni de dónde vienen, ni nada.
no me interesan, me aburren. Ya lo dije, estoy en crisis existencial perfumera. No encuentro nada que realmente me haga vibrar. De todas formas puede salir un perfume que diga, ostras, Pedrín. Pero si os dais cuenta, ahora mismo el mercado no tiene un perfume, un estandarte que copiar. O sea, y llevamos años así, ¿eh? No hay nada que copiar. Lo último que salió como gran copieteo fue Savage. Eso fue lo más top de lo más top. Y luego por parte de Puig, miento, por parte de L'Oreal, el Paradox. Para las mujeres, eso ha sido lo último. El Paradox. Se quedaron sin existencias el año que salió. No quedaba en el Black Friday nada. Y hubo que esperar 1 mes y medio, 2 meses para que volviera o sea, que ya terminarse la producción. 2 meses me parece que fueron. No quedaban existencias. Eso ha sido lo más gordo que ha pasado hasta la fecha. Pero... evidentemente ha tenido repercusión en la perfumería femenina ese tipo de perfume. La composición del Paradox o ese rollo que lleva Paradox ha tenido repercusión. Claro que sí. Sobre todo que se lo digan a Guest. Pero, bueno, a Guest, a muchas. Pero en el hombre... Esto está fatal. Esto está fatal. Esto está muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal. En el hombre ahora mismo esto es penoso. Es muy triste lo que estoy diciendo, pero es que es penoso. Yo no siento ningún tipo de emoción, de verdad, cuando me pongo a probar perfumería. Es que no encuentro nada que me diga, ostras, qué de puta madre. Es que no lo encuentro. No lo encuentro. Puedo decir, qué bien huele, qué rico está. Muy bien, sí. Aplauso y besar la botella. Pero esto que me ponga el vello de punta a decir, yo, qué pedazo de trabajo. No. Quitando, evidentemente, Blue Sapphire de Boadicea y Victorious. Pero a ver quién cojones se gasta casi 800 euros en eso. Vale, la botella en Boadicea me parece que está a 700 y pico euros. O sea, hello, no. Si no la han bajado de precio, han pillado una rebajilla. Pero esto es de locos. Esto es de locos. Eso huele que te mueres, ¿eh? Eso es otro nivel. Eso es otro nivel. Pero, escúchame, yo soy un muerto de hambre, un come mierdas, y yo no tengo ese dinero para gastármelo. Ya, ojalá y lo tuviera, y por lo menos una botella creo que caería. Pero teniendo dinero. Si no tengo pasta, mira, escúchame, hay otras cosas en las que gastarse el dinero que no en eso. La verdad. Ya bastante tenemos los perfumes suficientemente caros como para encima estar fijándome yo en perfumes de 800 pavos. Sí, Luis, 800 euros en un perfume. Está reseñado en el canal, ¿eh? Está reseñado en el canal. Mi hermano me sacó un vial de la botella y me dio un vial porque la botella me dijo que no me la daba, yo lo entiendo. Y yo tampoco quería que me la diera, porque yo tener que salir de su casa para irme al estudio con la botella, me da un poco de miedo ir con 800 pavos en una bolsa, ¿sabes? Y tal y como está la cosa, las inseguridades ciudadanas y todo eso, si le pasa algo a la botella, a mí me da un parraque. No, thank you. No tengo yo ganas de follones ni de rollos. Así que me cogió, me metió la chupona, me dio un vialcico y ya le venga. Javier, tira pa' tu casa, nene. Y punto, ¿sabes? Ni más historias, ¿eh? Pero que ni más historias. Eso huele que eso es una pasada. Pero hay que ser coherente. No es un perfume para comprártelo. No, un come mierdas no se lo compra. Un chusma como yo no se la compra. Es que no, ¿y para qué? ¿Para qué? A ver, ¿me voy a quitar yo 800 euros del salario para gastar en un perfume? No, hombre. Pues el vial es de 2 mililitros. No, 2 o 3. Es de 3. El vial me parece que es de 3. Creo que es de 3 mililitros. Hasta arriba. Es de 3 mililitros. El vial es de 3 mililitros. El vial es de, creo, si mal no recuerdo, es de 3 mililitros. Es grandecico, no tiene el mismo formato, es un poco más grande. Creo que es de 3 mililitros.
Es un pelín más grande, se los compra en Amazon. Eh, a ver. Adiós, gracias, no metió las narices en Hermes. Pues ya te lo digo yo. Menos mal que nos ha dejado tranquilos. Es que los perfumes ahora están en una época que es flanker tras flanker y más flanker. Sí, pero es que no sacan nada nuevo. Estamos en esas. Y en lugar de coger, y muchos de ellos no son ni flanker, no son ni Frankenstein, que es lo que a mí me gusta llamarlos. Son perfumes que se podrían entender perfectamente como nuevos porque no tienen la genética ni el ADN, pero con tal de seguir con la estela de lo mismo, pues siguen poniendo el mismo nombre, pero deberían de llamarse de otra manera. Y lo hacen. El mercado está muy fastidiado. El mercado está muy fastidiado. Deberían de empezar ya a llegar perfumes, pero la cosa está súper triste. Vuelvo a repetir, es que vas a las tiendas y va entrando todo con un cuentagoteo que es la hostia. O sea, es que no entra nada. Es que lo que entra es mínimo. O sea, y ya vas a las tiendas y es sets. Porque ya están preparando para la campaña navideña. Es que está inundado todo de sets. Y empiezas a mirar y dices, uy, cuidado que me tropiezo aquí con las cajas. Y tienen ahí todos los sets montados uno encima del otro, que eso da angustia. Pues sí, ahí están los sets montados uno encima del otro, porque ahora vienen las fechas de los regalos. Y vuelvo a repetir, ¿cuándo fue? ¿Ayer? ¿Fue ayer? Yo he estado ayer fui a perfumería. Sí, ayer también. Ayer estuve en perfumería y estaba aquello vacío. Había mucha gente comprando de todo menos perfumes. Es que no había gente. Es que no había gente comprando perfumes, es que es verdad. Es que, a ver... ¡Ay! Tengo que decir una cosa. No sé si lo he comentado, lo comenté ayer, no me acuerdo. Ayer os comenté algo de la Leggera, de la Chanel, de la Your Leggera. Os lo he comentado, es que no sé si lo he dicho o no lo he dicho. El caso que estuve en la perfumería y tenían las botellas de la Your Leggera y yo quería haberla probado, pero no había tester. Me fui a Marvimundo y ahí sí que no está. Así que no la tienen. En Druni tenían un expositor completo lleno a reventar de Leggera a 120 y pico euros. Y yo dije, ahí te quedas. Porque luego encima, es que no iba a comprarla también, eso para empezar. Me digo, por lo menos la cojo y la pruebo. Le dije, ¿tienes un tester o algo para poder ponerle el hocico encima? Dice, no hay nada, solamente están las botellas, pero no hay tester. Digo, pues nada, pues si no hay tester, yo no sé la gente cómo se puede atrever a comprar algo a ciegas, ¿eh? Allí no hay tester. Así que hasta luego, Mari Carmen. Me cogí y me fui y no probé la Leggera, ni la compré, ni ganas. O sea, lo tengo muy claro. Yo no compro a ciegas. O sea, o lo pruebo o a tomar por saco. Igual luego está que te mueres de rico y es una locura, pero también recuerdo que es una edición especial, ¿eh? La Leggera en principio no viene para quedarse, es edición especial. Vete a saber lo que ha hecho allí el niño Polgué, porque supongo que esto es del Polgué niño, del Junior. Así que por eso no he hecho la reseña tampoco del Leggera, porque de momento no hay tester. Por lo menos aquí en Cartagena no hay tester. Cuando haya tester, pues lo probaré. Sin tester, ni me interesa. Es que ni me interesa. Yo lo encuentro en perfumes hace muchos años, pero como están reformulados no duran nada y cuestan un pastón. Los perfumes, lo dije ayer también, que estuve hablando con una colega, con una compañera, pero estuvimos hablando de cosas personales, también lo estuve diciendo. Y ella me decía que como tiene un canal que es un poco random, que hace un poco de contenido, pero hace más dedicado a la moda y los complementos, es de lo que más contenido tiene, pero de vez en cuando saca perfumería. Me estaba diciendo, tío, es que no puedo hacer reviews ya de perfumes porque es que no hay manera. Tienen unos precios que es una locura. Una locura. No puedo comprar esto. No puedo ir a estos niveles de compra con lo que valen los perfumes. Yo sí te entiendo. ¿Cómo no te voy a entender si a mí me pasa? Es una locura de precios. O sea, esto yo no sé. Bueno, en fin. Así vamos, ya está todo el mundo haciendo review fantasma. Fíjate tanto que se reían, vuelvo a repetir porque esto lo dije ayer. Tanto que se reían del Orgaz con la review fantasma. Ahora está todo Cristo bendito, que cuando no interesa se ponen a cascar y te sacan 40 botellas de perfume hablando del perfume pero sin sacar el perfume. ¿Qué es eso? Una review fantasma en toda regla creada por el Javier Orgaz. Ni más ni menos. Es probarlo, testarlo y hacerlo sin la botella.
Si es que este es el futuro. Este es el futuro. Y muchos de ellos tienen amigos con perfumerías, que también tengo que decirlo, y pueden hacer las reseñas sin necesidad de hacerlo sin la botella. Seguramente dependería de la disponibilidad que tengan en la tienda para luego devolver los tester. Pero que me parece muy bien, ¿eh? Ojalá yo lo tuviera, ¿eh? Ojalá yo lo tuviera. No, no se da el caso. El caso es que así están las cosas. No hay quien compre un perfume. No hay quien compre un perfume, es una locura. No me extraña, evidentemente, que cada vez más la gente esté comprando perfumería árabe. Claro. ¿Cómo no vas a comprar perfumería árabe? Si está al precio que estaban los perfumes antes. Sean clones o no sean clones, o sea lo que sea, es normal. La gente quiere perfumarse y no quiere perfumarse con perfumes de 120 euros y ya ni tan siquiera ni de 80 ni de 80 ni de 90. O sea, la gente está hasta las narices de semejantes precios. La gente está harta de esos precios. Es normal, yo lo entiendo. Antes no lo entendía, también tengo que decirlo, porque efectivamente los precios de los perfumes tampoco estaban tan caros. O sea, yo, como siempre he estado diciendo, cuando empecé, viva Fapex, ahora no Tino, porque yo, por 200 euros, me venía una caja hasta arriba, y estoy hablando de una caja bien grande y bien hermosa, no una cajita de Notino, no, una cajota de perfumes hasta arriba. Súper bien empaquetados, pero yo no sé, un montonazo de perfumes. Y eso ahora tú no lo puedes hacer. Imposible. En ningún sitio, ¿eh? Y da igual si son árabes y todo, porque los árabes también han subido de precio, evidentemente, como todo. Había, por ejemplo, o hay por Instagram un history de alguien diciendo esto es la inflación. Y es supermercados Lidl, llena tu carro de la compra por 30 euros. Y doy fe de que eso era verdad. En el año, no sé, en el año 90 y algo, 80 y algo. No me acuerdo. No me acuerdo. Bien en ese history salía. Y es verdad. O sea, Danones por 12 céntimos o algo así que decían. Y luego el no sé qué que también costaba céntimos. Dicen, madre mía, ¿quién te ha visto y quién te ve? Pero es que antes es cierto que por 30 euros te llenabas un carrazo en el Lidl, tío. Es verdad. Fíjate si es la inflación. Claro que el valor del dinero tampoco era el mismo. Pero es que 30 euros antes era dinero, pero tampoco era una barbaridad, ¿eh? Que eran 5.000 pesetas, coño, que tampoco era tanto. Y te llenabas el carro. Ahora, con 30 euros, no llenas ni una bolsa de la compra. No llenas ni una bolsa de la jodida compra. ¿Te vas a gastar el poquito dinero que tienes en perfumería? No, te compras perfumes baratos, lo del Lidl, lo del Mercadona, lo que sea, porque hay que, a la gente que le gusta perfumarse, le gusta oler bien, pero lo que no vas a hacer gilipollas gastándote ya son cientos de euros. Porque ya una vez que pasamos los 100 euros ya son cientos. No juego a esas. De verdad que es una pena. Y sobre todo somos nosotros los reseñadores los que, bueno, yo me considero, ya lo sabéis, yo no soy reseñador. Yo hago crítica de perfumería. Puede sonar muy tal, pero lo siento, es como me considero y siempre me he considerado, ¿eh? No atiendo otras cosas. Y a mí cuando me llaman reseñador me parto el culo de risa. Digo, madre mía, si eso es un reseñador lo que yo soy, digo, madre mía. Porque yo hago crítica de perfumería. Para bien o para mal, cuidado, que hay muchas formas de hacer crítica. Entonces, perfecto. Que cada cual, pues eso, que haga lo que quiera y que vamos a ver cómo tiramos nosotros los reseñadores críticos. A ver cómo tiramos de esto, porque con estos precios es imposible. Y vuelvo a repetir, si os fijáis y seguís a más gente, veréis que hay gente que está, gente con muchos seguidores además, que está saliendo sin las botellas. Es que no sacan ni los viales. Así, ¿eh? Porque es que entiendo, el primero que se dio cuenta de esto soy yo. Es una locura tener que hacerle frente a eso. O tienes alguna perfumería que te deja los perfumes para reseñarlos,
o hacerle frente a esto es una jodida locura. Una locura. Es imposible. Es imposible. Las empresas, evidentemente, que quieran colaboradores, se buscarán colaboradores afines que sean domables y que digan que todo es maravilloso y fantástico. Pero la gente que vaya diciendo la verdad por delante tiene un problema. Tiene un problema muy gordo. Porque o te dejan perfumes o las has cagado. Directamente. Y así es como está la cosa, ¿eh? La cosa pinta muy chunga. O sea, haciendo retrospectiva de 10 años atrás, yo, Dios mío de mi vida, yo de vez en cuando digo, comprar solamente en Notino cosas baratas. Yo siempre he comprado cosas baratas en Notino. Nunca me he tirado a comprar cosas caras porque sé que, me da un poco de... Las cosas que vienen de las Rumanías, las Bulgarias, estas cosas me dan mucho... Las Letonias, las Lituanias, estas cosas me pongo nervioso. Entonces compro cosas baraticas que sé que ahí no hay nada. Que esto está más claro que el agua. Pero a mí me han salvado el culo. O sea, Fapex, Notino, me ha salvado el pellejo. Porque es que de verdad, en aquella época se podía comprar estas historias de viejo cebollera de hace 10 años atrás. Pero es que se podían comprar brutalidades de perfumes, ¿eh? Pero de verdad que podías comprar. Yo tengo un Balmain también, que eso está más que descatalogado. Balmain lleva años sin hacer perfumería. Tengo Balmain, o sea, tengo... Bueno, están en el canal colgados muchos de ellos, otros no, ¿eh? Porque los quité. Pero, mira, compré también el Pop de Stella McCartney. Me parece que lo compré en Fapex, tirado de precio súper baratico, porque es la botella pequeña, no era en set, y era porque la botella es pequeña, no es una botella grande. La botella grande ya te costaba ahí una pasta. Pero la botellita pequeña de 30 mililitros en set, que salía súper bien de precio. He comprado muchos chollos, muchos chollicos. Muchos, pero barato, barato. Y eso no se va a volver a repetir. Eso no se repite. O bien una crisis que los tuerza a todos por la yugular y tengan que empezar a bajar precios, o estos no se bajan. Estos lo que están haciendo es buscarnos el tope. Están buscando el tope. A los chinos ya les ha buscado, ya les han encontrado el tope. Los chinos ya tienen, hasta tal punto que están temblando con China, porque aparte que están con crisis y toda la monserga que tienen, en China ya les han buscado el tope de los precios. Los chinos han dicho que hasta aquí. Y aquí somos gilipollas y todavía estamos comprando y comprando. Pero yo no sé cómo estarán las tiendas estas del Drun y tal de vuestras ciudades. Yo las veo vacías. Si no es en color, cosas de ducharse y cosas de estas así, la zona de perfumería vacía. Mucha gente oliendo, pero nadie comprando. Esto también os lo digo. O sea, pero del tirón. Del tirón. A ver, os leo. No sé dónde me queda, ¿verdad? Voy a retomar un poco para arriba porque no sé dónde me he quedado. Luis, el vial, sí, lo del vial de mi hermano. Eso es verdad, muchas veces en perfumería en Primor. Soy yo el único que está ahí en el secante oliendo. Es que yo no sé lo que pasa en otras tiendas. No lo sé. Pero yo, las perfumerías, es que claro, luego tenemos el rollo de que en online te salen 3, 4, 5 euros más barato dependiendo de qué perfume. Te lo compras online, no te vas a la tienda. A la tienda te vas a olerlo. Pero comprarlo lo compras online. Por cierto, advertencia, en Druni Chanel número 5, 50 mililitros, está más barato en tienda, es que es el único caso que encontré. Está más barato en tienda que en compra online. Creo que la diferencia es de 10 euros. Vale 89 euros el recargable. Estoy hablando del recargable Chanel número 5. La recarga Chanel número 5, 50 mililitros, está a 89 euros o algo así en tienda, y está más barato que online, creo, ¿eh? No sé si habrán ajustado los precios o no, pero estaba más barato en la tienda porque lo estuve mirando cuando estuve en tienda y de hecho me llevé un número 5 para la recarga. Está más barato, pero no sé lo que habrán hecho. Es que me sonó tan raro que pasara eso, pero bueno, yo me lo cogí y me lo llevé. Vi el precio, miré en internet allí con el móvil en la mano.
comparando el precio y efectivamente salía como 10 euros más barato. Me lo cogí, me lo llevé y fuera. Vale, pues os leo, sigo leyendo. De los perfumes reformulados es una estafa absoluta. No, vamos a ver, no, tampoco te engañan, o sea, ellos presentan el producto, tienen tus testers. Aquí no se engaña a nadie. ¿Qué es esto? Tiene buena pinta. ¿Qué es esto? ¿Qué película es esta? Ahora será una mierda, un mojón. Es un mojón. Ghost in the Shell. Bueno, un mojón. Ya no sé lo que estaba diciendo. Sí, que no engañan a nadie. Tú tienes tu tester, tú lo pruebas y aquí vamos con la verdad por delante. Si te gusta, te lo llevas. Si no te gusta, no te lo llevas. Es que es así. Otra cosa que tengas que comprar a ciegas. Pero tú cuando vas a una tienda, lo coges y lo pruebas, sabes lo que te estás llevando. Tonto eres también de ir a una tienda y comprártelo a la primera. Yo no lo hago. Yo primero pruebo y luego compro cuando pasa un día. Yo el perfume lo tengo que llevar puesto un día. Veo cómo funciona y entonces, si veo que sí, compro. Si no, no lo compro. Pero es que ni loco. O sea, tampoco ellos no están estafando ni engañando a nadie. Esto es lo que tienes y esto es lo que hay. ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? No te lo llevas. Ellos no engañan a nadie. Si el producto lo presentan. Y para eso ponen los testers. Si no tuvieran tester, pues entonces ya te la juegas, claro, al 15. Pero es lo que hay. Yo no entiendo ahí ni estafas ni nada. Ellos tienen sus viales, luego están están los viales que regalan y que te dan y que no sé qué, que no sé cuántas. Pero ellos ahí sí que no. No te puedo dar la razón, pero es por eso, porque ellos presentan el producto. Otra cosa que sea una porquería de producto, que es lo que yo estoy diciendo, que es todo lo que están presentando. Guarreridas españolas, bueno, francesas más que nada. Bueno, hay de todo en la viña del señor, pero es lo que hay. Te lo comes frito con patatas. A ver. A ver. Muchas veces la perfumería en Primor, yo soy el único que está, esto ya te lo he leído. Lo de los perfumes reformulados. Youtubesa amiga tuya ya hace mucho con viales y antes nunca lo hacía. Es que no puede ser. Es que no puede ser. Es imposible. De todas formas, cuidado, yo sé a quién te estás refiriendo. Siempre hemos hecho viales desde que empezamos. Ambos dos, ¿eh? Aquí, como hemos sido siempre los dos hemos ido rompiendo barreras y fronteras. Un saludo, amiga. Es que no sé si quiere que la diga. Pero, que hemos sido los dos los que hemos estado ahí rompiendo ahí el bastión y nosotros hemos salido siempre con viales y nos han puesto verdes por los viales. No perdone usted, los viales son productos para dar a conocer el producto en sí. ¿Cómo que no voy a reseñar un vial? ¿Pero qué estamos locos o qué? Es el mismo producto que puede ir en una botella. Que tú te compras Sofantasma en la botella de 100 mililitros o de 200, pues para ti el gasto. Yo, para hacer la reseña, me basta con un vial o dos viales. Si me dan dos viales del mismo, mejor que mejor, porque así tengo más ratio para probar. Pero de todas formas, yo, en mi caso personal, tengo un Druni a 50 metros de mi casa, joder. ¿Necesito el vial? No. Si entro y salgo como si estuviese en mi casa allí dentro. Claro que también me gasto un pastizal como me lo gasto. Así que tengo de puntos, tengo que mirar los puntos ya. Por Dios, los puntos del Druni, me voy a poder comprar un Druni entero con lo que tengo ya. Y no es coña lo que estoy diciendo, tengo puntos ahí acumulados que yo no sé. Me voy a poder comprar ya la cafetera esa que dan el express y todo el coñazo. Entonces, por lo que estaba diciendo, que siempre hemos hecho viales, ambos dos, ¿eh? Siempre. Hostia, que sí hemos... Pero sin encogernos. ¿Pero qué mierda es esta que no vamos a hacer viales? Por supuesto, desde que empezamos. Desde que empezamos siempre con viales también. Son productos. A quien le guste, bien. Y a quien no, también. Me da exactamente igual. Así estamos nosotros, que además ambos dos hemos superado los 100.000 y los otros están por los suelos. Si es que están. Esos que tanto nos criticaban. Al principio. Con canales. Si es que están, que ni lo sé, la verdad. A ver, árabes realizados en España y al final no son clones, son inspiraciones, como los perfumes de diseñador. No, Quentin, escúchame, vamos a dejarnos de tonterías. Esto de las inspiraciones es para camuflar la palabra clon. ¿Por qué? Porque en determinadas redes sociales, como es por ejemplo Facebook,
no puedes poner clon de un producto porque te tiran para atrás la publicación. Entonces, la forma de evitar, en Instagram también, de evitar esta movida es precisamente diciendo inspiración. Inspiración es equivalente a clon. En esto es equivalente a clon. ¿Que hay inspiraciones que se parecen excesivamente a otro producto? Sí, ya te lo digo yo. ¿A que hay otras que no se parecen a nada? También. Hay de todo como en botica. Pero yo no creo en las inspiraciones. Vienen con los clones. Y no todos son españoles, Cuidado. La producción es todo esto que se está produciendo a nivel global, Lo que pasa que aquí en España hay mucho perfume. Lo he explicado otras veces y si queréis lo vuelvo a hacer un poco el inciso con todo el tema. Veamos. En un principio, a principio de los tiempos, sí que había una perfumería autóctona árabe que salía de allí. Estoy hablando de los baratos, no estoy hablando de Amouage, no, ni de Cajal, ni nada de esto, ni tan siquiera estoy hablando de Nisane, no, estoy hablando de los baratos. En un principio sí que había perfumería ahí, pero cada vez hay menos, porque se han dado cuenta de que lo mejor es externalizar, es decir, ponemos el capital y nos lo fabrican otros. ¿Pero qué ha pasado con todo esto? Que todo evoluciona y hay mucho vivo, como he dicho al principio, que me parece estupendo, y así la industria crece. No me parece mal, cuidado, que no lo estoy criticando, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que hay mucho vivo que efectivamente ha dicho, hostias, Pedrín, vamos a ver una cosa. ¿Por qué no fabricamos nosotros algo que tenga nombre árabe? Hacemos una firma árabe, nosotros como fabricantes lo vendemos como árabe, pero está hecho en España, o está hecho en Francia, o está hecho en Holanda, o en Marruecos, o en, yo qué sé, en la Conchimbamba, me da igual. Y no son productos con capital árabe. Hay una empresa, que ya lo sabéis, que ya no solamente es eso, sino que encima te saca los productos fabricados en Arabia Saudí, Emiratos Árabes. Te los saca en Emiratos Árabes, pero es porque tienen fábrica allí y no tienen capital árabe. Es que son españoles, pero con producción allí. Y mucha gente confunde la velocidad con el tocino por pleno desconocimiento. Hay empresas muy potentes que precisamente para evitar todos estos rollos y estas historias prefieren tener una producción, una fábrica allá, producir allá, pero realmente ser capital internacional, no depender de allí. Lo que pasa que de cara a las cajas, a ver, vamos a ver. Eso es por una de las vertientes. Directamente hay una empresa, lo he dicho muchas veces, revisar los directos, no sé en qué directo está. Hay una empresa española que trae la ropa de China. Incumple la normativa porque en empresas, por lo menos hasta el año 2010-12, si no más, cambian las etiquetas de China en Molina de Segura, Murcia, Spain, o lo hacían, yo no sé ya si lo hacen, pero lo hacían, y cambiaban las etiquetas por etiquetas españolas, de producción española. Y eran ropajes traídos de las chinas. Esto salió en una conversación, una comida de negocios, precisamente con los propietarios de esta empresa. Y hasta ahí puedo leer. Esto de las cajas, que mucha gente lee Emiratos, las cajas igual estarán hechas hasta incluso en China, traídas a España, a Francia, a Holanda, a Marruecos, a Italia, donde sea, y son producciones europeas, por ejemplo, como si son africanas, me da exactamente igual.
Y hay una de mierda montada en todo esto y en todo, ¿eh? Porque no solamente se queda en el mundo de la perfumería, se queda absolutamente en toda la industria. Porque ya manda huevos que una super mega empresa se ponga a cambiar etiquetas chinas, porque entran en los contenedores chinos, para cambiar las etiquetas y ponerlas españolas. Hecho en España. Y aquí nadie se entera. Pues ya está. ¿Qué va, Quentin, tío? Con 50 euros yo no lleno ni un carro. ¿Qué estás hablando, tío? ¿Llenar un carro con 50 euros? ¿Qué dices? ¿En el Mercadona? Tú en el Mercadona no. En el Lidl a lo mejor sí. En el Lidl a lo mejor sí. En el Aldi tiene mejor precio. Más competitivo en eso. En el Mercadona tú no llenas una bolsa con 50 euros, ¿eh? A nada que compres carne y pescado, estás muerto. Y estoy hablando de frescos. Como compres carne y pescado en el Mercadona, estás muerto y enterrado. Las chicas que hagan la compra son ellas normalmente las que van más a... Yo también, yo soy muy chica. Yo voy a hacer mi compra, yo me compro mi carne y mi pescado. Como meten la puñetera bolsa pescado y carne, estoy muerto y enterrado. Muerto y enterrado. Así que fíjate como para 50 euros en una de las bolsas del Mercadona, ni vamos, a nada que compres un poco de salmón, un poco de algo, un poco de lo otro, y ya está, muerto y enterrado. Cómprate una dorada y verás tú. O un lenguao. Cómprate un lenguao. A ver, al precio que tiene el lenguao, 20 y pico euros la pieza me parece que es. Venga, hombre, calla, por Dios, estamos locos. Ni cuarto del carro, que no se llenan. En el Mercadona no. Estoy hablando de Mercadona porque es donde todo el mundo va por la piña. Pero yo en el Mercadona es que ahí no se puede comprar. Yo, de hecho, a ver si mañana me puedo acercar al Aldi, que está aquí cerca. Me acerco a un Aldi. Y bueno, y el Lidl también tiene algunos precios que están bastante bien. Lo que pasa es que hay que pillarles. El Aldi tienes que estar ahí muy ojo a visor, pero el Lidl. Jolín, lo voy a decir todo. En el día tienes que estar muy al tanto porque puedes pillar ofertas bastante buenas, pero tienes que estar muy encima. Pero para hacer la compra más tranquilo y relajado, yo voy al Aldi, que tiene los mejores precios, y luego compenso con el Lidl y el Consum, que últimamente estoy yo muy pro Consum. Son un poquito más caros, pero la verdad que tienen una calidad muy buena, para mi gusto personal. Y luego encima tienen los puntos y acumulas puntos por las compras, y esos puntos te sirven, se transforman en dinero y puedes hacer hasta incluso una compra te puede salir gratis, dependiendo del dinero que tengas amasado en la tarjeta, que viene fenomenal. Langring, ¿qué te pasa, Langring? Javier, ¿qué te parece el tema de los nuevos influencers jovencitos que recomiendan cómo he llegado a ver un Le Mal de Parfum a partir de 15 años? ¿Realmente las marcas van dirigidas a ese público? Yo no sé, no es que no sé, no veo a nadie, no veo jovencitos ni maduros ni nada. Yo no veo, de verdad, mira, 1 Million Gold, lo están diciendo ahora. No veo... De chica, por cierto. No veo a nadie, entonces no te podría decir qué están diciendo, dejando de decir. Yo personalmente me he perfumado siempre, porque yo le he pegado el asalto, se lo he pegado siempre a mi abuelico y a mi padre. Y bueno, y incluso a mi madre también, pero el asalto al armario a los dos se los he pegado, y yo era un chiquillo, madre mía. Ya te digo yo. Se echarán con 15 años los perfumes que tengan los padres, y da igual lo que vean, se lo echarán y punto. Yo no, con 15 años, ahora sí estarán más puestos en marca, por supuesto, con 15 años saben ya latín, pero yo no me... para empezar, con 15 años se puede usar perfumería perfectamente. Si quieren usar estos perfumes, pues que los usen, si no hay ningún tipo de problema. Si de verdad que yo ya con 15 años, yo me echaba perfumería. Yo a mi padre le he pegado cada atraco
que eso era con mayúsculas. Y si ese mi abuelo, ¡buah! Ni te cuento. Yo no creo que... Bueno, con 15 años ahora mismo la peña se puede comprar los perfumes que le vengan en gana o que los permitan los padres y ya está. Pero que no, me da igual, que se lo echen cuando quieran. Es que es algo normal. O sea, no sé lo que estarán diciendo ni me importa. Pero que es algo normal que alguien ya con 15 años se perfume. Si yo me estaba echando perfumes ya antes. Si a mí me encantaba y hacerme junges y todas estas cosas. Si yo es que he sido siempre muy experimentos. Que se los echen. Si es normal. Si es que es normal. Es normal, pero yo no sé qué es lo que están hablando los influencers de ahora y todo este rollo. No me interesa nada, pero son cosas lógicas. O sea, yo desde pequeño, ya lo digo, me pongo yo como ejemplo, he usado siempre perfumería. Siempre. Y más joven de 15 años, ¿eh? Con 15 años... Madre mía, si es que con 15 años yo no me... He usado de todo. Mi padre también se compraba Chanel, el Messier y ya mi abuelo ni te cuento. O sea, es que le pega el asalto a todo Dios. A todo Dios. Los armarios los abría y me lo echaba escondido. Ya ves tú, luego me olían. Luego decía a mi abuelo, Javier, ¿qué? Y yo, no, abuelico, ya... ¿A qué hueles? ¿A qué hueles? Y es normal. Pero en aquella época también éramos más inocentones. Ahora ya digo, saben latín y con 15 años no hay quien les tosa. Están para meterlos en un reformatorio la mayoría. La crisis vendrá como ya ocurre en ciudades que hay tiendas que solo venden los perfumes árabes, que de árabes tienen lo mismo que yo. No, hay perfumería árabe, ojo, cuidado. Hay perfumería árabe. Lo único que estoy temblando yo un poco por la parte que me toca es que L'Oréal... que no he hablado de ese artículo porque hay un artículo que habla relativamente poco, no tiene ni un mes, hace nada, porque sí que se han dado las cifras de que L'Oréal pretendía hacerse con un porcentaje de Amouage. Y los señores de Amouage les han dicho que Nané de la Conchimbamba, porque además habían tenido un superávit, habían vendido un mogollón de perfumes exagerados, y que creo que por menos de 3.000 millones, no sé, una barbaridad de millones, no estaban dispuestos ni a negociar. O sea, han dado una cifra, por dar una cifra, pero ellos decían que ni en broma, porque la empresa les está yendo como un tiro y que ahí L'Oréal, en principio, no tiene nada que hacer. Pero... el artículo salió publicado hace relativamente muy poquito y además dando cifras de lo que presuntamente les ha dicho Amouage a los señores de L'Oréal para decir que por ahí no pasan y que si quieren entrar con un pequeño porcentaje van a tener que pagar lo que tienen. Van a tener que pagar lo que tienen. Y les sobra más todavía. Mercadona está carísimo, pero carísimo. Me dice Carlos también si Mercadona está carísimo, pero es que no se puede comprar en Mercadona. Si es que no se puede comprar, es una locura. Es una locura. Yo he ido a Mercadona esta tarde, me he acercado porque me hacía falta un quitamanchas. Digo, quiero gastarme poco dinero. Y el gastarme poco dinero, ¿sabéis cómo me ha salido? Porque me he gastado 3 euros en el quitamanchas asqueroso del Mercadona, que no quita manchas ni quita nada, y las manchas están igual en la camisa que quería quitarla. Igual. No ha servido para nada. Así que, ¿qué pasa? Que ahora me voy a tener que gastar más dinero en el quitamanchas del KH7, por ejemplo. En el que ese que quita la sangre, que lo quita todo, pues en ese. Me lo voy a tener que gastar todavía más dinero porque lo que he comprado es una porquería de 3 euros. Por querer ahorrar. Y me he ido yo todo listo al Mercadona. Y al final he venido, me he puesto a limpiar el jersey, que es un jersey deportivo, lleva unas manchas que no sé qué narices son, que parece como óxido, yo no sé lo que es, y no hay cojones a quitarlas. No hay cojones a quitarlas. Y... así que a tomar por saco. Pues ahora tengo que comprar bicarbonato. Ya, aparte de... O sea, es lo que estábamos hablando, Cristínica, hija. Aparte de tener que comprar ahora... el quitamanchas, ahora como tú me dices, pues tengo que comprar vinagre, no porque vinagre tengo, y además de limpieza tengo que comprar el bicarbonato. Da igual, de una forma o de otra he tirado el dinero en esa porquería, pues lo he tirado. ¿Qué le vamos a hacer? Y he comprado huevos también. He comprado huevos porque me hacía falta, no tenía, y he comprado huevos.
3 euros y pico en los huevos. Inmortales, son huevos inmortales. Eso no caduca hasta dentro de 20 meses. Son huevos inmortales, eso también hay que decirlo. Los huevos del Mercadona son inmortales. Esos huevos no caducan nunca. No te vas a morir de salmonelosis con ellos, también te lo digo. Todos al Aldi. A mí me sale muy bien comprar en el Aldi. Yo no sé si es que he aprendido a comprar. Primero te encuentras, la verdad, es como experiencia. Es como quien va a comprar primero al Lidl y te choca y te cuesta hacerte con el formato que tiene de supermercado. Pero, porque además, bueno, el concepto es igual. Los dos son alemanes y el concepto es el mismo. Quien esté comprando mucho en el Lidl va a ir al Aldi y se va a encontrar cómodo porque es el mismo formato. Pero yo me encuentro muy cómodo en el Aldi, de verdad. Y en el Aldi puedo llenar un carro con 120 euros. Con 120 euros, el Orgaz en el Aldi llena un carro. Y además con carne, ¿eh? Comprando ahí carnona, lo he llenado. Pescado no, el pescado me he ido al consumo. Pero con 120 pavos, yo en el Aldi he llenado un carro, ¿eh? Tranquilamente, sin mucha historia. Y no he llenado un carro llenándolo de botellas de agua. Que eso también hay mucha gente que hace trampa. Uy, he llenado el carro y me ha costado 20 euros. 20 euros llenar un carro, sí que he comprado botellas de agua y cervezas. Vete a la mierda, eso no es comprar, eso es tirar el dinero. Así, así, eso también me lo han comentado. Y digo, la gente pues no se flipa. Como te vayas a carne y pescado y mucha verdura, vamos, menos de 100 imposible. Bueno, pues es que no, es que menos de 100 es que es imposible. Es que se te va de las manos. Se te va de las manos. Como te metas en eso, se te va de las manos. Yo lo único que puedo comprar, a lo mejor, sí que voy al día, y en el día lo que compro son las pechugas de pavo, las fileteadas. Si me pilla así un poco a contrapié, porque lo tengo al lado del estudio, me voy al Mercadona y compro las pechugas de pavo fileteadas. Porque en mi carnicería no venden carne de pavo, a no ser que sea Navidad y entonces o tengas el encargo y cualquier cosa. En mi carnicería venden de todo, pero la carne de pavo no la venden a no ser que entremos ya en temporada navideña. Pero que como te metas en carne y pescado y verduras, hasta luego, olvídate, Mari Carmen, púdrete de asco y gástate más de 100 euros, pero de largo. Pero de largo, métete en 200 luego. Para llenar el carro son 200 euros en el Mercadona. Mínimo 200 euros. Llenar bien el carro a tope con todo de todo que te puede hacer falta en una vida cotidiana normal para la compra del mes o de los 15 días. Ahí lo tienes hecho. Creo que los perfumes no tienen ni edad ni sexo. Hay algunos que sí que son excesivamente femeninos, pero es por la carga floral que tienen. Pero cuando empiezas a utilizar mucha perfumería nicho, te das cuenta de que realmente ellos sí que no tienen esa distinción de para hombre, para mujer. Hombre, de vez en cuando sí que te sacan una producción que diga, bueno, esto es para hombre o esto es para mujer. Pero en el totum revolutum de la firma te encuentras mucho unisex. Y luego entramos en el rollo de es que tiende para hombre, es que tiende para mujer. Pero es que te puedes poner lo que te venga en la real gana si no tienes ningún tipo de complejo. ¿Qué problema hay? ¿Quién te va a decir nada? Si nadie va a saber ni lo que llevas. Y como te pongas a decirle, oh, es que llevo un Boadicea Victoria, y te va a decir, ¿qué llevas? ¿Qué? Pues no saben ni lo que es. Pero lleva uno de Mercadona y tomás por saco, te lo quitas de encima. Lleva un perfume de Mercadona. Ay, sí, qué rico huele. ¿Cuál es? Ay, pues no lo sé, no me acuerdo. Lo he cogido por ahí, pues tengo tantos. Y te los quitas de en medio y ya está. En Argentina los árabes están recién ingresando y los precios están a la par que los de diseñador. Que de por cierto son caros. ¿Vale la pena pagar un árabe en lugar de uno de diseñador? A ver, yo en principio, de las firmas que... Y es una única firma porque es... ¿cómo se llaman? Coño, Eurofragance. Eurofragance, que son catalanes, españoles, al menos de momento. Son los que fabrican la taza y Masón Alhambra. De lo que tengo probado, que tengo otro probado que es muy bueno, pero no he probado más de la firma, solamente he probado uno. Pero de los que ya están reseñados en el canal árabes, y estoy hablando de los económicos, no de los caros, porque de los caros tengo reseñados, ya te digo yo. Pero... hola Leo, guapetona, muy buenas. Pero de los que tengo reseñados,
me quedo ahora mismo solamente con esa firma, que no es por nada, ni porque sean españoles o dejen de ser españoles, que me da exactamente igual. Es porque tienen calidad. Y se nota. Y se nota. Los otros que tengo reseñados siempre les he encontrado el mismo punto. Súper alcohólicos en la salida. Una cantidad de alcohol para que te peguen un castañazo y pienses que llevas la bomba atómica, que lo digo en las reseñas, spoiler, spoiler. Pero realmente creo que esa sería la marca con la que yo me quedaría ahora. Hoy por hoy, a falta de probar 800 millones de firmas más árabes que han salido al mercado, sean de Emiratos o sean de donde sean. Con la parrafada en árabe tengo que probar miles de millones seguramente, pero yo ahora mismo con lo que tengo reseñado en el canal me quedo con esos, como calidad, porque los otros los encuentro, lo que tengo reseñado, súper invasivo olfativamente, pero no porque tengan mucha concentración de perfume ni nada de esto, no, por el tema del alcohol. Me pica muchísimo en la nariz y es el alcohol, no es porque lleve aldehídos, no. Es esa sensación de que, como, coñe, cuando abres una botella de alcohol y te echas para curarte la herida, o sea, es que te da un olorazo a alcohol cuando empapas el algodón o la gasa o la venda, lo que sea, que dicen, madre mía, Virgen Santa. Pues eso es lo que me he encontrado en los otros que no son de esa firma. Todo lo que sea de Eurofragance, es decir, la Tafa, y tienen más firmas, lo que pasa que de momento las tienen en silencio y solamente han dicho esas que yo sepa. Porque tampoco es que esté encima, por Dios. Hay que vivir un poco, tengo que tener tranquilidad. Pero que yo me quedaría con lo que he probado, con esa. Hecho por Eurofragance, más una Alhambra, la Tafa. Punto. Y si hay alguna firma más que tenga hecha Eurofragance, también. De lo demás, todo lo que he probado huele rico, huele muy bien, pero hay que esperar a que pase el trayazo de alcoholes que lleva. Una vez que pase el trayazo de alcoholes que lleva, perfecto, ningún problema. Pero hay que saber lo que se huele. Y yo eso, olfativamente en la nariz, a mí me molesta. Hay algunas que dicen, bueno, vale, pasan rápido, pero hay otras que se quedan un poco más marcado el alcohol y hasta que no se evapora todo eso, pues está ahí aguantando tu cuerpecico serrano una concentración de alcohol que dices, madre mía, que se les ha ido la mano. Y si es que se les va la mano. A conciencia, cuidado. Y el tema de los precios de que estén a la par, pues es que aquí la diferencia está muy marcada. Aquí los precios están súper baratos, en Europa, hablo en Europa, en comparación con un perfume de diseñador. Muy barato. Tú te puedes comprar perfumería árabe por, no sé chicos, 20 euros quizás, no sé si por 15, pero por 20 euros, 25 ya tienes perfumería árabe. Pon a la par, no está a la par, pero vamos, que pon dólares. Ponlo en dólares y más o menos puedes comprártelo por eso. Yo por eso digo que depende muy mucho de cada país, los aranceles, toda la monserga, todo el rollo. Yo pensar que, a ver, me da muchísima rabia, pero es que cuando me pongo con el tema de, digo, voy a sacar otro perfume, si es que lo saco, que de momento no tengo ni ganas, la verdad, sea dicha. Otra vez volver a lo mismo, necesito desintoxicarme. Pero cuando lo pienso y me lo planteo, digo, no voy a mandar ya nada fuera de lo que no sea un país comunitario. Y país comunitario, ojo, cuidado, porque a Grecia, por ejemplo, no mandaría, porque toca mandarlo a una isla y estoy fastidiado por completo. Porque en las islas cuesta una pasta. Todo que sea isla es un pastizal. Entonces, jolín, ponerte con aranceles y con demonios te sube el precio un montón, que es una locura. Y al final se equiparan los precios con los perfumes de diseñador. Vosotros tenéis un problema muy gordo y es el tema de los aranceles, las tasas impositivas y todo lo que hay de por medio para haceros llegar el perfume. Los perfumes normalmente llegan por avión, no llegan por barco, Todo se mete en bodega, en el avión, con los permisos y todos los controles necesarios, y entonces te pasan por avión, no va por barco, Por barco no mandan ningún perfume, en principio hasta donde yo sé, te lo mandan en bodega, en avión, pero con los permisos y las licencias necesarias. ¿Pueden pasarlo en Strangis? Pues a lo mejor sí que lo pueden pasar en Strangis. De hecho, yo sé que hay gente que pasa perfumería en Strangis sin declarar y se cuelan. Y no pasa nada, cuidado. Y no pasa nada.
Pero estoy hablando de pequeña escala. Cuando lo haces a gran escala tienes que andar con cuidado porque te interceptan y luego te puede caer una multa de 3 pares de cojones. Qué miedo, calla, calla. Por eso yo si lanzo algún día algo, puedo garantizar que yo no voy a mandar nada a América. Nada. Lo siento en el alma, pero la venta se queda en Europa. Lo siento, pero más que nada también es por vosotros, ¿eh? Porque el precio se va a disparar de una manera que va a ser una brutalidad. Una brutalidad del precio. Entonces no me da la gana. Y luego son muchas complicaciones, yo no estoy allí, no controlo nada. Aquí puedo darle el follón a la empresa de transportes, allí no. Y a las empresas que mandan los perfumes para allá les pasa lo mismo. Lo mismo, evidentemente ellos tendrán gente contratada allí para que supervisen todo el tema de la distribución. Pero es que, colega, eso es una tangana. Yo ya he tenido la experiencia y no la quiero repetir, ¿eh? Yo lo he pasado muy mal, muy mal, muy mal. Javier Herrando, de logística, conmigo no tenía vida. Porque es que eran las tantas y yo estaba hablando con él. Un saludo, Javi, campeón. Era una locura el follón que le daba yo a mi Javier. Eso era la hostia. Y yo no vuelvo a pasar por esas. ¿Qué va? Ni loco. Ni loco, ni loco, ni loco. Uf, eso es morirse, tío. No se lo recomiendo a nadie. A nadie. Por eso muchas empresas tampoco venden perfumería en América. Por lo mismo, porque es un follón. Y tienes que pasar las normativas. Si lo quieres hacer bien, te metes unos líos y unos papeleos que te quita la vida. Y la verdad, no merece la pena. Es más el follón y todo el rollo que al final lo que obtienes. Para nada. Bien hecho por Amuas. Dice, son las gallinas cósmicas. Duran eternamente, pobrecicas las gallinas. Madre mía. Ahí venga y venga y venga sin parar. Madre mía, madre mía, madre mía. No quiero ni pensarlo, ¿eh? Porque si lo pienso, ya bueno, porque ahora sí que tengo que decirlo. Ahora estoy comiendo un montón de carne con el tema del gimnasio. Estoy comiendo pollo. Pollo y pavo. Pollo, pavo, pavo, pollo. Porque la carne roja a mí me cuesta un montón tragarme la carne roja. Se me hace bola. Y estoy comiendo mucha carne por el tema del gimnasio. Pero vamos. Dios mío de mi vida. Yo lo siento y diré algo impopular. Pero para mí un perfume sí tiene sexo y sí tiene edad. Ya que con 23 años e ir con un Aqua di Gio es heavy. ¿Qué va, tío? ¿Qué va? Eso no es así. Que no es impopularidad. ¿Qué va? A ver, hay perfumes que además yo hago las reseñas y digo, ojo, cuidado porque esto es un perfume maduro. Y también digo, ojo, cuidado porque es un perfume muy masculino, porque es aguerrido, de excesivamente amaderado, con tonos hasta incluso fecales. Y lo digo, ojo, cuidado, chicas, ojo, cuidado. Quien quiera usarlo, que lo use. Yo no tengo ningún problema en que nadie se ponga el perfume que le venga en la real gana. Yo entiendo que hoy en día, hoy por hoy, tal y como está el asunto de queer, se lo ponga a quien le venga en la real gana. Está de walk. Está walk el mundo, no queer, walk. Entonces, por eso digo que hay perfumes que sí son marcadamente masculinos, lo mismo que hay perfumes que son marcadamente femeninos, pero que en lo que es la idea que puede tener cada uno de un perfume, quien pille un perfume que le pueda gustar se lo coge y se lo echa. Porque de verdad es que nadie lo va a identificar. Si te van a identificar lo que sepan y controlen más. No sé, hay mucha gente que igual huele un Chanel número 5 y dices, ¿llevas Chanel número 5? Claro. ¿O llevas un Aqua di Gio? Sí, pero es que yo creo que la cosa está muy perdida ahora porque la gente está comprando clones. La gente se está dejando las perfumerías. Yo no sé hasta qué punto. Y ojo, cuidado porque sí que han salido las cifras de venta, que no sé dónde lo tengo, pero han salido las cifras de venta de... Dame un segundo, porque tenía el artículo, no sé dónde está, pero tiene que ser una publicación española. Dame un segundo porque han salido las cifras de venta de Primor y de Druni. Dame un segundito, a ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro. A ver, esto es de Primar, Golden Ghost, Primar, Tendan, no sé qué, Camper. ¿Dónde estás?
al final va a ser que no va a estar aquí, va a estar en el otro sitio. Druni, aquí está, sí, está aquí. Druni y Primor sacan codos y ganan 2.2 puntos en el mercado de la perfumería en un año. A ver, déjame, voy a compartiros la pantalla. Ojo, cuidado, pero estos datos son muy, muy importantes. Aparece el Corte Inglés también perdiendo, pero pierde décimas, según dicen aquí. A ver, dame un segundito. Aquí, a ver. No, me voy a meter en todos lados donde me tengo que meter. Esto es la info. Madre mía, Javier, céntrate un poco, por Dios. HDMI, aquí. Vale, ya está. Me paso el artículo aquí. Ok, amplío. ¿Está entero? Sí, está entero. Ah, vale, perfecto. Vale, entonces me vengo para acá. A ver, os leo un poco. A ver, decía... nicho casi siempre unisex. Leo, que ya he saludado ya. Por 35 está Camra, de la TAFA. Javier, estamos con un gran problema de las distintas variantes de dengue que se han hecho resistentes a los repelentes. ¿Conoces algún perfume que pueda ayudarnos? No. De todas formas, para el tema del dengue, es que como estoy escuchando a Martín Cataloñe, hay vacunas. Lo único que podéis hacer es vacunaros. Me parece que además él hace poco se ha puesto la vacuna del dengue porque también le ha pillado de viaje. No sé si ha tenido que ir a Argentina o a dónde ha ido, no me acuerdo. Y está vacunado. Y de todas formas él se pone las vacunas porque como estaba viajando también cada 2x3 se la pone. Lo único que te queda es vacunarte. Y dependiendo de cómo sea la variante, pues entonces estás pues como en la gripe. Bueno, pero sí. No conozco ningún perfume que te pueda ayudar, la verdad. Ahí sí que no te puedo echar una mano. O sea, la tafa española fuerte y Rasasi creo que se fabrica en Francia, puede ser. No lo sé, ahora mismo no lo sé. La tafa sé que la producción es española, catalana y de Masón Alhambra. Masón Alhambra, que no se llama Masón Alhambra de una forma gratuita. ¿Por qué van a poner los de allá Masón Alhambra? No, es Eurofragance que pone Masón Alhambra porque la firma es de ellos. Ellos tienen producción en Emiratos. Ellos tienen producción en Emiratos, tienen producción en la India, tienen producción en un montonazo de sitios, ya lo he dicho yo. Meteros en Eurofragance y mirar, si tienen la página web muy abierta, son muy claros y transparentes en esto, ¿eh? Hay que aplaudirles, yo encantado, porque cuanto más transparentes sean, menos me llaman mentiroso. Gracias a Dios mediante, por Dios. Claro. Es lo que hay y esto opera así. Venga, vamos a echarle un vistazo. A mí me parece súper interesante esto de Druni y Primor porque además son las grandes cadenas nacionales españolas, ¿eh? O sea, quien venga de fuera y no se tope con un Primor ni con un Druni es porque no ha venido a España, porque esto es ya angustioso lo que hay. Hay por todos lados. Es verdad, hay por todos los sitios. Venga, vamos a ver, voy a hacer un compartir pantalla. Nuevo directo y Screen Capture. A ver si esto está aquí. Vale. Y perfecto, ya lo tenéis. Mirad, este es el artículo. Lo que pasa que, a ver, ahí. Druni y Primor sacan codos, ganan 2.2. Esto es lo que he leído ya, coñe. Entonces, nos dicen que mientras que Druni y Primor se posicionan como las mayores empresas por cuota de mercado a cierre del primer semestre, los grandes almacenes, el Corte Inglés, pierden 0.6 décimas en el mismo periodo conformándose con el bronce. Vale, de acuerdo. Pero lo que está claro que primero está Druni, porque todas las cosas se aliaron con Arenal, ahí se dieron el morro, se fusionaron y para adelante junto con los portugueses, con capital también portugués. Vale, pues nada, Druni y Primor reafirman su posición como líderes por cuota de mercado de la perfumería en España. Dice, en un año las dos cadenas, esto están repitiendo lo mismo, no voy. Esto lo dice Kantar World Panel. Vale, y siguiendo con el rollo, para salirnos de una redundancia, dice que Druni alcanza la mayor cuota de mercado el primer semestre del 2024 hasta el 8.4%, lo que representa una subida de 1.5 puntos porcentuales frente al mismo periodo del ejercicio precedente, cuando registraba el 6.9% de la cuota total, y también mantenía la posición más elevada del ranking. Luego se menciona aquí el 2023, pero Druni desbancó a Primor,
tras la fusión de la gallega Arenal, que es lo que he comentado antes, y también faltaría los portugueses, que no los mencionan por aquí, por lo que estoy viendo así, pasándole el modelo Continente de hipermercados. Vale, sí, sí lo menciona. Pues nada, esto es el tema de la fusión y bla, bla, bla. Druni se ha posicionado como la mayor compañía por cuota de mercado y tal. Claro, si tienen una cantidad de ventas que es la hostia. Los precios son muy competentes a nivel de internet y es que lo barren. Claro, ¿cómo no? Si es que es así. Es así. Por cierto, ayer me caí, pero no fue por nada porque estuve trasteando el cable aquí en el ordenador, pero es que resulta que el cable estaba suelto de atrás. O sea que alguna de las perricas seguramente le pegó un tirón al cable y perdí la conexión. Venga, a ver, os sigo leyendo. Ya hemos salido de este rollo de porcentajes. Al hilo de lo que dices, Luis, las edades en los perfumes, ¿qué opinas de los perfumes según qué estación del año? ¿Está sobrevalorado también? No, no está sobrevalorado porque tú imagínate ponerte algo hiper mega potente con calor, ya no por la gente, que a la gente te tiene que dar exactamente igual, hombre, dependiendo según cómo, qué, cuándo y la circunstancia. Pero tú llevando un perfume potente, con un calor que te mueres, yo al final es que termino medio muerto. O sea, me muero como una cucaracha. Necesito quitármelo de encima porque me agobio, ¿eh? Me agobio. Como sea, estos perfumes potentes que estás oliendo y percibiendo todo el tiempo, que tu cerebro no lo desconecta, eso es volverse absolutamente loco. Tan loco como que os estoy diciendo que me hagáis un super chat, un super sticker, un super algo, porque es que por Dios, estoy aquí cascando, y no hay manera. Por favor, no recompenséis a vuestro youtuber favorito. Qué angustia, que sois de tacaños, por Dios. Qué gente más tacaña. Pero tacaña, tacaña de cojones. Mucho. Es que estoy ahorrando para perfumes. Anda y métete el dinero en el culo. ¿Será posible? ¡Qué barbaridad! Ay. Luis dice que solo te diré que ir con un escándalo absoluto en día de calor es potente, te lo es que con un escándalo absoluto que a mí me encanta, me gusta muchísimo. Jolín, hay que apechugar con él, hay que apechugar con él. Con calor, ya dije yo, frío, por favor, con frío, con un poco de frío, que te haga un poco de frío, que haga un poco de fresquete. Solo un poco de fresquete. No necesitamos que haga frío del todo, pero un poco de fresquete sí, por Dios, porque es que si no es demasiado. Dice, y milagro que el Corte Inglés no haya perdido tanto. Eso es lo que tú no sabes. Están dando las cifras solamente de la perfumería, pero hace bien poco, hace unas semanas han cerrado otro Corte Inglés más en Madrid. No me acuerdo cuál es, pero es que han cerrado un Corte Inglés en Madrid. Hombre, Ezequiel Bonico, muy buenas noches. Han cerrado hace nada un Corte Inglés en Madrid. Así que por eso digo, no sé si está en la Castellana o donde esté. ¡Hombre, Cristinica! Gracias, mi amor. Más graciosa que todas las cosas. Tenías que ser tú. No podía ser otro, no. Tenías que ser tú. Ay, de verdad. La gente esta que agarra que es. Te voy a poner aquí un corazón. Os invito a que le deis al like que aparecen en la tarjeta de Cristina. Que sois todos muy ratas. Sois muy ratas. Sin excepciones. Sois todos unos ratas. Vamos allá. Hoy, por Dios, qué gente. Que no da ni las gracias. Es que no da ni las gracias la gente. Aquí. Sí. Un segundo. Y aquí, es que quiero entrar ahora mismo en los aplausos porque los tengo quitados. Y tengo que cerrar ventanas. Entonces los tengo aquí. Tengo el navegador. Los segundos. Ya se aprovecho y bebo agua. Estoy deshidratadísimo. Ay, madre mía. Del amor hermoso. Tengo aquí esto. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, no está bien. Digo, me veo comprando otro filtro anti-pop. Así. Minimizado. Esto lo cierro.
y me vengo con vosotros aquí. Voy a cerrar la ventana esta. No, la voy a dejar abierta por si acaso, por si las moscas. Lo dejo con Google, así. Y ya está. Arregla. Me sale la búsqueda ayer de Barberries. Hay casos claros en que un perfume no pega para una estación determinada, pero de ahí que todos tengan su estación determinada, no lo veo. No, eso depende de tu opción, de tu elección también. No tiene absolutamente nada que ver que sea un perfume dedicado para eso porque sea por los narices, no. Eso depende de ti. Lo que yo puedo encontrar hiper mega potente, luego para ti a lo mejor es una mierda de hiper mega potente y no tiene nada de hiper mega potente, que eso también hay que decirlo. Lo que sea para temporada fría, igual a ti te parece que no y que te funciona muy bien para calor y viceversa. O sea que es que depende. Pero que si te echas algo que es muy cargado y con las temperaturas que nosotros tenemos por aquí, que es que hace un calor que te mueres. Pero hoy se me ha quedado en negro. Ah, no, espérate. A ver. Que cargue, es que no sé si me he quedado en negro. Vale, estoy bien. Que lo que iba comentando, que va dependiendo. Pero claro, si utilizas ya de por sí cosas muy potentes en verano, Dios mío, qué agobio. En verano hay que utilizar, como siempre he dicho, cosas fresquitas que te salven del calor, que no te sientas muy pesado, ni pesado, y que vayas fresco y que te puedas estar reaplicando continuamente si necesitas reaplicaciones con cosa fresca. Pero meterte un trayazo, pues te mata. Pues te mata. Un trayazo te mata. También entiendo que la gente que viva en el Caribe es una putada, porque allí las temperaturas no bajan de 40 grados. Entonces es una putada. Si te apetece algo potente te lo echas y ya está, te olvidas. Eso es cuestión de hacerse al cuerpo ya. Pero claro, es que esto es así. Pero es que no te queda otra. Es que no te queda otra. Tiene que ser como es. Comprar en el Corte Inglés y Sephora son ganas de gastar más dinero por el mismo producto. Yo no lo entiendo. Pues lo de Sephora sí que yo no lo entiendo, los perfumes muy especiados en verano no se aguantan. Es que una cosa muy cargada. Y lo del Corte Inglés y Sephora. Sephora no lo entiendo. Más allá de que efectivamente los cabritos tienen unos productos en exclusiva que son súper buenos, como es por ejemplo la firma de Rihanna, que tienes que morir con ellos porque ellos son los que los venden en Sephora. Entonces, o vas allá o tú no te compras la línea cosmética de Rihanna, porque no te la compras. Tienes que ir allí. Y tienen también un montón de productos igual, que vas allí porque tienes que ir a morir. Entonces ahí sí, y estamos hablando de Louis Vuitton, ojito, cuidado, porque Sephora es de Louis Vuitton. Tienen un montonazo de productos en exclusiva y mueres con ellos, cosa que con el Corte Inglés no pasa. Lo siguiente. En el Corte Inglés tienen los precios hiper mega caros, salvo ofertas puntuales. Y estoy hablando de ofertas puntuales. El tema del Corte Inglés, y están cerrando un montonazo de locales, es una pena, puestos de trabajo, etcétera, etcétera, todo el mundo a la calle. Pero están cerrando, se están reestructurando y toda la monserga que nos quieren contar. Aquí hay un problema de fondo muy importante. Son las tarjetas de compra del Corte Inglés. La gente se empeña comprando con eso y al final no sacas cabeza. Porque vas haciéndote una bola todos los meses, y una bola, y otra bola, y otra bola, y la gente compra mucho con la tarjeta del Corte Inglés. Y llega un punto también que la gente deja de comprar en el Corte Inglés con las tarjetas porque se da cuenta de que es un absurdo, porque estás tirando el dinero, tirándolo, y estás llevándote todos los productos a sobreprecio. El Corte Inglés te pone los mismos precios de venta en los perfumes, por ejemplo, que en las páginas web oficiales. La ropa, mucha de la ropa que puedan vender,
Calvin Klein y tal, normalmente tienen hasta incluso los mismos precios que en la página web oficial. Y dices, ¿qué gano? ¿Qué diferencia puedo ganar? Pues me puedo ir a lo mejor al probador, me pruebo la ropa y luego me voy y como ya sé la talla, le hago una fotografía para que no se me olvide, yo tengo memoria de pez, me voy tranquilamente, me pruebo los pantalones, no me gusta, no me los llevo. Y a tomar por saco me los compro online. Y más baratos. Y así les está yendo, ¿eh? O cambian el modelo de negocio y cambian el rollo que llevan con los precios, o yo no lo puedo entender. La gente en el Corte Inglés, yo sé que para hacer viajes, la agencia de viajes del Corte Inglés es acojonante. Tiene unas garantías que te mueres, pero es que son carísimos. Es que son caros de narices. Pues en otra cosa no. Pero los viajes del Corte Inglés, cuando voy a paso por la puerta a la oficina del espacio mediterráneo, está a reventar de gente contratando viajes. Pero a reventar. Y te quedas flipando los pepinillos. Pero flipando. Y es a golpe de tarjeta. La tarjeta del Corte Inglés, vamos, que nos vamos. Tú sabes por qué. La garantía, si es que son las garantías. Si yo tengo que reconocer que viajes del Corte Inglés es que es la hostia. Pero no son baratos. No son baratos, pero son increíbles. Te olvidas de problemas, de historias, de follones, te lo solucionan todo. Es lo bueno que tiene. Pero saliéndonos de lo que son los viajes y metiéndote de lleno en lo que son las compras, tiene que haber gente con cada púa ahí dentro de las tarjetas que yo no quiero ni pensarlo. Tiene que ser algo brutal. Y vuelvo a repetir, cuando están teniendo tanto cierre, yo creo que eso no es gratis, eso viene por algo, ¿eh? Eso viene por algo. Y de verdad, yo me pongo a mirar los precios, es que me dirá de espaldas. Y encontrarme precios exactamente igual que las páginas web, a 180 y a 150, perfumes que luego te vas al Druni y te los encuentras que ni a la mitad de precio, por el amor de Dios, Cristo bendito. Otras veces, como volvemos a las mismas, por ejemplo con Polo Ralph Lauren, tienen exclusividad en determinados perfumes y tienes que morir con ellos. L'Oréal de vez en cuando hace campañas con Mugler y los venden solamente en el Corte Inglés en las ediciones especiales, algunas veces, no siempre. Así que tienes que morir en el Corte Inglés para poder tenerlo. Y haciendo reserva, porque si no, tela marinera para conseguir las ediciones especiales de Mugler en el Corte Inglés. Esto hasta hace bien poco se estaba haciendo. Ya no sé cómo están funcionando ni cómo operan, pero la cosa va así, ¿eh? La cosa va así. Es que el Corte Inglés está prohibitivo. El Corte Inglés, pero bueno, también puedes entrar a los supermercados estos que tiene el Corte Inglés, que no me acuerdo cuáles son. ¿Cómo se llaman los supermercados del Corte Inglés? Que no son tan caros, que están bien para comprar. Y la gente pasa y compra. Y ahí sí que ya he visto yo pagando gente con dinero y con su tarjeta suya, no la del Corte Inglés, porque no son tan caros. Hipercore. Los Hipercore. Con Hipercore. Y no sé al final el modelo que van a tener con el tema de los Hipercore y todo lo que les han comprado a Carrefour. ¿A quién? ¿Ha sido a Carrefour? Han comprado un montonazo de supermercados. El Corte Inglés ha comprado un montonazo de supermercados para cambiar el modelo de supermercado del Corte Inglés. Entonces al final no sé cómo quedará la cosa. Pero hace un par de semanas han cerrado un Corte Inglés en Madrid, no sé cuál, pero Supercore. Eso, Supercore. Pues el Supercore. Pero también estaba el Hipercore, ¿no? ¿Era Hipercore? ¿O estoy confundido yo? No sé. Es igual. Yo me compré 2 Penhaligon's en el Corte Inglés online por confusión no te lo leo. Me tapa el corazón. A ver, vamos a ver. Me tapa el corazón, no te veo. Por confusión de precio, puesto 100 euros menos. Madre mía. Pero eso fue por confusión. Yo también me compré en Marvimundo. La botella me parece que es de 200 mililitros. La botella más grande de la Valentino Pugón.
de Puig, que es un botellaco, y me costó, no me acuerdo, barato, eran 30 euros o algo así, o 25, no sé, una mierda de dinero. Al día siguiente alguien estaba en la cola del paro, seguro, seguro, porque además subieron el precio cagando leches. Cuando se dieron cuenta al día siguiente de que habían entrado todas esas ventas, de ese precio de la... además eso fue un chivatazo que me llegó en un directo. En un directo de los que hacía al principio me dijeron: Javier, mira la página web de Marvimundo, que hay un super ofertón de la Valentino Pugón de la botella grande que sale tirada. Y no me acuerdo, pero tirada de 25 euros, algo así, no sé si eran 30, no me acuerdo. Barato. Y al día siguiente, efectivamente, subida de precio y alguien en la cola del paro. Estoy convencido, Estoy convencido de que alguien de informática estuvo en la cola del paro por meter la pata con eso. Porque yo creo que es que se quedaron sin existencias. Subieron el precio, Pero alguien en Murcia se fue a la cola del paro ahí por meter la pata. Estoy seguro, porque además nos tiramos todo de cabeza. Porque vamos, que valía nada. Estaba a precio peo. Tiradísimo. Y todos fuimos ahí. Yo cuando terminé el directo digo, voy a mirar esto. Y además lo miré en el directo. Digo, ¿what? Digo, esto hay que comprarlo ya. Y lo cogí, lo compré. La botella de Valentino, no sé, que no se me olvida. La botella de Valentino es un ofertón de alguien que metió la pata en Marvimundo. Más claro que el agua. Aquello fue un escándalo, Fue un escándalo. Y la botella grande, no sé, es que no me acuerdo, eran 20 euros. Bueno, 20 euros no fueron, pero fueron 25, 30 euros como mucho. Es que no fue más. Es que fue un chollazo. Eso fue un escándalo. Increíble. Sí, los precios Hipercore y Supercore más pequeños. Sí, porque y puedes pagar también con la tarjeta del Corte Inglés. Pero ya estás comprando alimentación. Ya no estás gastando el dinero ahí en tonterías, en las plantas para ir por el Corte Inglés zancaneando, gastando dinero. ¿Por qué no? Dice sí. OpenCore. A mí me chivaron también al día siguiente. Igual subida. No. Es que esto fue automático. O sea, a la mañana siguiente ya me metí yo a ver el tema por donde andaba la Valentino Pugón, la clásica. Bueno, no era la clásica, evidentemente, porque ya era la de que lleva los remaches, la botella súper currada y tal de Puig. Y le habían pegado un subidón de precio que te mueres. Tampoco es que fuera la diferencia. Sí, era diferencia, era el doble. Si no más. Alguien se fue a la calle. Pero fue un chivatazo en el directo. Gracias quien me lo chivó, no sé dónde estarás. No creo ni que estés por aquí. Pero fue un chivatazo. Eso fue un chivatazo brutal. Eso fue acojonante. Yo he visto la Ligue en Crenoir en el Corte Inglés a 75 euros y en Notino a 25. Es que el precio real de venta posiblemente sean esos 75 euros y lo de Notino no saben muy bien por dónde viene. He ahí el problema. Yo, de hecho, yo los compré por 120 y al día siguiente 220, claro. Al doble. Alguien se fue al paro. Lo he comentado varias veces esto. Me fui a... Mi hermano... ya ves tú que él ya tiene el rabo operado por comprar por internet por todo, pero mi hermano me dijo, oye, estoy buscando esto pero no lo encuentro por ningún sitio. Dice, míramelo en alguna página web, cómpramelo y ya te paso yo la pasta por el Bizum. Y le quería la Minotauro, ya ves tú, una tontería, ya ves tú con todos los perfumes que él tiene, pero quería la Minotauro de Paloma Picasso y no la encontraba por ningún sitio. Y me puse a buscar por internet y la tenían en Notino. Y estaba súper barata en Notino. Y luego me puse a mirar y la tenían en Parfum Dreams, en los dueños de Douglas. Y había una diferencia de precio considerable. Pero no me fiaba. Cuando hay tanta diferencia de precio no me fío. No es que fuera hiper mega cara la de Douglas. Por eso hablé con mi hermano y le dije, oye, mira, escucha, tengo esta a este precio, no me fío.
Digo, sin embargo, tengo la otra y sí me fío porque son los dueños de Douglas. Y estos nos andan con tontería y digo, son alemanes. Que también son unos sinvergüenzas, también tengo que decirlo. Los alemanes en global, ¿eh? No, más vale que no diga nada. Sinvergüenzas hay en todo el mundo, ¿eh? Vale. Alemanes, chinos, rusos, por todos lados. Españoles, por todos lados. Y entonces me dijo, no, compra la cara. Bueno, cara, que tampoco salía mucho más caro, pero había una diferencia de 20 pavos, de precio. 20 y algo. Y yo se lo dije porque yo prefería comprar la de Douglas. Yo la otra no me atrevía a comprarla. Prefería pagar un poco más. Ya ves tú, qué tontería, sí, pero es que no me fío. O sea, puestos a gastarte el dinero, aunque sea poco, o por muy acostumbrado que esté una persona a gastarse mucho dinero en perfumería, pues están mirando también que lo que compras sea fiable, ¿vale? Y que llegue en condiciones y estas cosas. Y ambos dos preferimos hacer la compra en Douglas. De hecho, la que yo tengo es de Douglas. Mi Minotauro también es de Douglas. Él compró una botella, yo compré también otra, aproveché y compré. No, cuidado, yo no es que sospeche de Notino. Me refiero. Los señores de Montal y de Mansera, familia, porque es de la familia, ambas dos familias, que son la misma familia, han puesto o interpusieron en fechas algún tipo de demanda o denuncia contra esta empresa porque no eran distribuidores ni vendedores oficiales de sus productos y los estaban vendiendo a bajo precio. Entonces, de hecho, si no ando yo muy torcido y llevo mucho tiempo que ni lo he mirado, creo que estos productos Mansera Montal en esta página web no se venden ya, pero es porque se han llevado un susto. Y hay otras firmas que muy posiblemente hayan hecho lo pertinente también para llevarles un susto, porque no es posible que ellos tengan unos precios fijados con sus distribuidores y aparezcan otros vendedores con unos precios mucho más bajos que los establecidos como precio de venta recomendado o los precios de venta pactados con las empresas como pueda ser un Arenal, Druni, Douglas, etcétera, 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 que ellos por volumen de ventas tienen unos precios más rebajados. Y estas empresas, además, se sacó un comunicado oficial, hasta donde yo sé, diciendo que se iban a tomar las medidas legales oportunas para combatir esta situación. Por eso yo siempre he dicho que en determinadas empresas no se compre perfumería nicho, que lo que se tiene que comprar son cosas baraticas, cosas asumibles, cosas que no sean muy de pa' allá. Y entonces ya estaremos hablando de harina de otro costal. Yo no tengo sospechas con nadie. Yo lo que digo es, como consumidor, tengo que velar por mi dinero y saber dónde me lo gasto. Y no me da la gana de volverme todo loco. Y ya está. Hombre, Miguel Ángel, perdona, hijo, que no te acabo de ver. Ya ves, Out for Glory dice, en verano 8 atomizaciones, casi vomito. ¿Ves? Tendrías que haberme visto a mí antes, y que yo siempre recomiendo que hay que usar cosas frescas en verano y sobre todo con bochornos. Watchmaker, ¿qué tal? Buenas noches. Ya sé que andas tarde, tranquilo, no pasa nada. Más vale tarde que nunca. Bienvenido, bien hallado. Lo que pasa es que ya prácticamente estamos que nos vamos del directo, porque son casi ya 2 horas que llevo aquí rascando y me duele la garganta que lo puedes flipar. No puede ser que vendan a pérdida. No. Nadie vende a pérdida. Tú no abres un negocio para tener pérdidas. Haces un negocio para ganar. Nadie abre un negocio a pérdidas. Esto es un absurdo. Es un absurdo. Puedes hacer una promoción especial que no te lleve a pérdidas, que te tenga en
Ni gano ni pierdo, pero a pérdidas no. A pérdidas nunca. Ni gano ni pierdo. Te puedes quedar en tablas, pero a pérdidas estás loco. Eso directamente es tu negocio, se va por la alcantarilla. Tú haces y abres tu negocio para ganar pasta, no para perder dinero. Si abres un negocio para perder el dinero, ya tienes un problema y hay que hacérselo mirar. Psicológico, básicamente. Así que por eso estoy. Longgreen, que ha probado ya la Barbatos. Eso es muy rico. Dios mío, qué rico. Lo que pasa es que no la compres en el Corte Inglés, que está carísima. Vete a otro sitio a comprarte la más barata. No se te ocurra comprar eso en el Corte Inglés, por Dios. Como siempre digo, eso es para el Corte Inglés y estas cosas, estos sitios, son para arrimar el morro, probarlas, irte y comprarlas online. Y ya está. Igual en su propia página web, que es lo que pasa en Druni, están más económicas y te rinde comprarlas ahí, que es lo que yo hago. Yo las compro online y le digo a las chiquillas, van a ver paquete para acá. Y ya está, porque ellas lo saben, porque todo lo mandan a tienda y ellas preparan el pedido, o sea que ellas lo saben perfectamente. Encima de que estoy todos los días dando el coñazo, como lo he dicho 8 millones de veces, como para que no se lleven algo las zagalas, pues, por ética mía, pues claro que sí. En fin, pues eso. Pues ya está. ¡Hala! Si tenéis alguna preguntita más, decírmelo, aprovechar ahora, porque si no, termino el directo, porque es que ya es que me duele la garganta, ¿habéis probado las nuevas Elixir de Loewe 7 y Earth? Sí, creo que sí. Las comenté en un directo. Creo recordar que las comenté en un directo. No les he hecho vídeo ni pienso perder el tiempo, pero vamos, no me gustaron nada. Aparte, sí que estuve comentando que no es Elixir. Son concentraciones o de Parfum. Si miras en la botella, en la caja, no es concentración Elixir. Elixir es un nombre comercial. Lo estuvimos mirando. A ver, lo estuvimos viendo, ¿eh? Esto lo estuvimos viendo en un directo. Me acuerdo perfectamente. Me acuerdo perfectamente de esto. A ver. A ver si carga. La Yadro, la Earth y la Elixir 7. La Earth, por ejemplo. A ver, el pensamiento esencial es dejar el rastro único. Este elixir acorde no sé qué, no sé cuántas. Sí, es concentración de Parfum. Elixir es solamente la denominación que tiene el perfume. A ver, dame un segundo, voy a compartir pantalla. Pero esto lo estuvimos hablando, ¿eh? Esto es una tomadura de pelo. Ojito, cuidado, porque es una tomadura de pelo a nivel comercial, ¿eh? Me quiero decir, están poniendo un nombre comercial, un producto. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Te pica la oreja? Está la Helga ahí con el oído, Lía. A ver, un segundito, que no sé muy bien qué pasa aquí. ¿Por qué se me ha tronchado esto? ¿Esto qué es? Ah, esto es Loewe. ¿Y por qué no me sale nada aquí? Dame un segundo, se me ha ido la página a Freire Espárragos. No sé qué le pasa aquí a esto. A ver, aquí. Vale, Loewe. ¿Esta cuál es? La Earth. Porque le he dado al... Voy a cambiarme las gafas, que si no, no veo. A ver, voy a compartir. Voy a compartir y lo vemos. Solo ella, EDP, Elixir son iguales, solo que cambia el precio. Elixir de perfume. No, no es elixir. Es una tomadura de pelo comercial, ¿eh? A ver, aquí. Captura de pantalla. Aquí. Perfecto, ya está. Mirad, quería ver si viene... ¿Veis? Es que me sale esto aquí. Pero no me sale lo que me tiene que salir, que es la fotografía de la caja, que la he visto antes y no sé por qué no me sale. Viene en la caja perfectamente relatado Eau de Parfum, ¿eh? Dame un segundo, es que no sé por qué narices no sale aquí. Dame un segundito, voy a ver si lo encuentro. En la caja viene Eau de Parfum, no es elixir. Ahora no sé por qué narices no me sale.
Antes me ha salido la fotografía de la caja y ahora no me sale. ¿Por qué? No lo entiendo. No entiendo por qué no me sale. ¿Por qué no me sale? Aquí. Ya está, ya la tengo. Era por la ampliación que tenía de pantalla. Si amplío pantalla, pierdo la caja. Vale, ya está comprobado. Lo he subido a 110 y la pierdo. Pero mirad, a ver si... ¿Y si hago...? No, la voy a perder. Si hago así la pierdo. Qué mamones. Bueno, pues nada. Da igual, si se ve, si además, si lo vais a ver en la tienda. Mirad. Nuevo directo. Mirad, ahí lo tenéis. En la cajita, yo me gustaría pensar que podéis ampliar en el móvil y vais a ver perfectamente que pone Eau de Parfum. Es que no es elixir. Y te encasquetan por esto 215 euros. Es una concentración Eau de Parfum. Lo dije y lo advertí cuando todo esto. Mirar bien las concentraciones, mirar qué es lo que ponen en las cajas. Están jugando psicológicamente con nosotros para que pensemos que están utilizando concentraciones elixir cuando en realidad es concentración Eau de Parfum. Lo he dicho millones de veces, lo dije en un vídeo el otro día también. Son unos mamonazos y están sacando concentración, lo dije en un vídeo. Concentración, elixir, perfecto. Es elixir, pero luego es elixir nombre comercial. Es un Eau de Parfum, pero elixir es nombre comercial. Luego, concentración, Eau, ¿cómo es? El Eau Forte. ¿Eau Forte qué es eso? Eso es un nombre comercial. Pero ¿eso qué es? ¿Dentro de qué está? ¿Cómo miramos eso? Pero eso es un ejemplo. Pero hay cosas peores, porque tenemos Eau de Parfum Extreme, Eau de Parfum Forte, Eau de Parfum, ¿qué por ahí? Extreme, no sé qué, no sé. Cualquier denominación absurda que se les pasa por la cabeza y luego te pones a mirar la concentración y atendiendo a los baremos clásicos de toda la vida están dentro de un rango. Una concentración de toilette, de una concentración elixir, de una concentración de parfum, de una concentración absoluto o de lo que sea, me da igual. Pero es tanto el rollo al que nos están llevando con todo esto de que es que sí, eso de parfum, pero es que es un poco más fuerte. Una mierda, mira la concentración que tiene y es lo mismo. Están jugando con nosotros a nivel psicológico para que pensemos que es otra cosa. Aquí, en este caso, Loewe Earth es elixir comercial, pero en la caja te dice abiertamente que es concentración Eau de Parfum. Ya está. Mirarlo siempre. Es una puñetera tomadura de pelo. Porque nos fiamos de las firmas y te puede llevar a gastarte 215 euros en una concentración de parfum pensando que es un elixir. ¿Pero que estamos locos o qué? Es un nombre comercial. Ojito, cuidado con todo esto y con estas denominaciones tan fantabulosas que nos dicen, porque luego yo haciendo amigos, si es que, claro, ¿cómo van a colaborar conmigo? Es que ni de coña, vamos. Es que ni haciendo el pino, dando un doble salto mortal y comiéndome una cucaracha, como decía Elvira. O sea, es que ni de coña. Que van a colaborar conmigo. Salen corriendo pero escopetados. Eso sí, luego se chupan los vídeos, eso también te lo digo. Y esto lo hemos estado viendo, que espero que podáis ver que efectivamente meteros en la página web de Loewe, jolín, es que lo dice, o sea, es que es concentración Eau de Parfum. Un segundo. ¿Dónde estás, Orgaz? Vale. Aquí. Ahí lo tenéis. Ahí tenéis el enlace. Ahí es donde vais a ver realmente lo que estoy diciendo, porque a lo igual se queda muy pequeño y no lo veis. Es que esto es un absurdo. O sea, ¿quién narices va a ponerse a gastarse? Yo, por lo menos, reseñador crítico de perfumería, ¿me voy a poner a gastarme 215 euros en uno de parfum? Es que la calidad... Y una mierda, ¿qué calidad ni qué pollas? Me estás vendiendo un nombre comercial como elixir cuando por debajo, abiertamente, efectivamente en la caja, te pones que es uno de parfum. Es comercial.
no atiende a una concentración. Es un nombre comercial. Ya está. ¿Para qué me voy a poner más monsergas y más? Estas cosas son las que a mí me enervan. Y luego cuando veo gente, bueno, mejor dicho, cuando veía gente hablando de estas cosas, a mí me lleva el demonio emplumado. Luego es que soy muy malo y es que hablan mal de los compañeros y no sé qué. No, hay que saber de lo que se está hablando y de lo que estamos intentando transmitir. Y estos son tomaduras de pelo. Y ya está. Si quien entre en el juego de las firmas de las tomaduras de pelo, pues fenomenal por estas personas porque se lo están llevando crudo, pero sí de claro. Se están llevando caja porque encima estas firmas pagan. Estas firmas, que sepáis, a los grandes reseñadores, pagan. Y encima por los productos gratis. Más invitaciones a eventos, etcétera, etcétera. ¿Pero qué os pensáis? Que Louis Vuitton no colabora con nadie, ¿eh? Por supuesto, y pagan. A los grandes, estas de aquí les pagan. Con viajes, etcétera, etcétera. Vamos a dejar las cosas claritas, que ya está bien la broma. Que yo también, es que me caliento. Es que al final no quiero hablar porque me caliento. Que me parece estupendo. Pero yo haciendo amigos como siempre. El Orgaz haciendo amigos. Eso está más claro que el agua. Pero no os penséis que cuando estamos hablando de un Louis Vuitton que manda de cualquiera de sus firmas perfumes, eso es con caja. Me refiero a tocateja. ¿Cuánto quieres por el vídeo? Se te paga. Facturas. Clink, clink. Que es estupendo. Qué envidia más rica. Pero, ¿qué pasa? Que entras por el aro de lo que la firma quiere escuchar. Porque pobre de ti, como digas algo que la firma no quiera escuchar. O es que te vas a poner chulo con Louis Vuitton para no cobrar y no trabajar más con ellos. Estamos hablando de la firma junto con L'Oréal que más factura de este mundillo. ¿Nos vamos a poner chulos con ellos? No, entramos por el aro porque nos llevamos un pastizal por el vídeo. No os podéis ni imaginar lo que un Louis Vuitton está dispuesto a pagar a un youtuber con miles de personas, cientos de personas, para que le haga un vídeo. No os lo imagináis. Es que no os lo imagináis. Y luego, todos ahí mirando el vídeo como gilipollas, pensando que se lo ha comprado y que no tiene un rédito económico, cuando en realidad lo tiene. Y yo encantado de que lo tenga, por Dios, ¿eh? Cuidado. Que yo estoy a favor, pero claro, ¿quién cojones va a querer colaborar conmigo? Porque yo no me callo una. Si hubiese sido un chico bueno desde el principio, pues fíjate tú. Y luego, aparte, el rendimiento que puede tener el vídeo, porque vuelvo a repetir que esto yo no lo sabía. Hasta que una compañera que no se dedica al mundo del perfume, pero sí al mundo cosmético, me dijo que las firmas, cuando te tienen en nómina, hacen todo lo posible por elevarte en visualizaciones, en likes y en comentarios. Porque has hecho un buen trabajo y entonces no solamente te recompensan con la caja, te recompensan con difusión y te recompensan comprando visitas, likes y todo el mollar. Que yo me quedé loco cuando me lo dijo. Porque yo eso lo tenía así como un poco tal y me dijo, no. Dice Javier, cuando tú estás facturando, cosmética, nada de perfume, que quede claro. Cuando tú estás facturando con empresas, las empresas, hombre, igual no todas, pero me lo dijo así, las empresas te inflan las cuentas. Te las inflan. Porque saben que inflándolas todavía va a tener más repercusión el vídeo que les has hecho. Que no solamente es que tú puedas garantizar que vas a tener realmente esas visitas que aparecen, es que ellos se encargan de inflarte la cuenta.
Por eso digo que cuando veáis muchísimas visualizaciones por vete a saber por dónde, ojito, ojito, ojito. Esto no le pasa a todo el mundo, cuidado, pero ojito, porque a mí me lo han dicho. Y creo 100% en la palabra de esta persona. Chica cosmética. Y con cientos de seguidores. Una barbaridad de seguidores. Y yo no daba crédito a lo que me estaba diciendo. Por teléfono estuvimos hablando y digo, pues. Y sé concretamente por parte de la cosmética, porque ella me lo ha dicho, empresas que inflan las cuentas de las visualizaciones y absolutamente de todo porque les interesa, porque sabe que así van a tener mayor repercusión los vídeos. O sea, un youtuber o youtubesa puede tener el poderío que sea y la capacidad de atraer a un montón de gente, pero también por otro lado lo que tienen es a la empresa dando sustento a ese vídeo. Con lo cual muchas veces no hace falta estar como estoy yo, muchos de nosotros, sacando vídeo día sí, día también. Sacando un vídeo a la semana, tienen una repercusión que te mueres. Y solamente ya, con el pastizal. O sea, es que no os imaginéis lo que se puede ganar por un vídeo promocionado por Louis Vuitton, por un Versace. Es que no tenéis ni pajorrera idea. Es una pasta brutal. Más a lo mejor de lo que puede aparecer en el Social Blade en estos canales en beneficios. Solamente por un vídeo. Solamente por un vídeo, No os hacéis ni la más mínima idea del volumen de facturación que puede dar un vídeo para una de estas firmas. ¿Pagado? ¿O qué os pensáis? ¿Que a un youtuber de estos que tienen cientos de miles de seguidores le mandan el perfume y ya está? ¿O que ellos se lo compran? No. ¿Qué os pensáis? Mirad, que el otro día en el Instagram Jeremy Fragrance salió con la nueva Versace, la Energy, en la mano. La ha tenido antes que nadie. ¿Qué os pensáis? ¿Que él se la ha comprado? Se la han mandado. Hizo un reel o un post o algo en el Instagram. Este chico cada día está peor, también tengo que decirlo. Yo no sé este zagal cómo va a terminar. Yo no lo veo muy... Vaya, está loco perdido y... Las pupilas las tiene el pobrecito mío, yo no sé, y me cae súper bien. Pues está loco como una cabra. Pero ya está en un punto que es un tanto preocupante. Y haciendo vídeos desnudo, en calzoncillos, moviendo el cipot. Ahí el cipote para la derecha y para la izquierda, ya ves tú, madre mía. Pues ahí está el encantado con su cuerpo seguramente. A mí no me gusta nada, por cierto, también tengo que decirlo. Físicamente no, me da repelús. Y... meteros en su Instagram, vais a flipar. Yo en su Instagram es donde realmente veo cómo está Jeremy. A mí me preocupa, porque me cae muy bien y a mí me ha tratado con mucho cariño, también tengo que decirlo, ojito, cuidado. Igual lo que está haciendo es espectáculo y show, ¿vale? Pero de ser ese tipo tan guay, yo qué sé, no me gustaban nunca sus vídeos, me han gustado, nunca me han gustado, es verdad, pero era más pulcro, más limpio, era más refinado. Y ahora es que pienso que se le ha ido la chola. O sea, esto de salir en calzoncillos, moviendo el cipote, yo no lo entiendo. Y cuidado, vuelvo a repetir, a mí me ha tratado con mucho cariño este tío, Lo digo en serio, me ha mandado mensaje privado y todo. Cuando hice las reseñas de sus perfumes, me ha mandado mensaje privado y tal, el rollo. Pero creo que no está en su sitio, De verdad, creo que no está. A mí me preocupa un poco, Y vuelvo a decirlo porque desde el cariño con el que a mí me ha tratado, Dios, me da un poco de apuro verlo así. Igual es que está haciendo la película, cuidado, que no. Nos gusta más la cámara más que un tonto un lápiz, y no dejamos de ser todos en nuestra medida unos exhibicionistas, porque no dejamos de serlo. De una manera o de otra estamos exhibiéndonos. Pero mirarlo en el Instagram y yo no lo veo claro, no lo veo claro. Y el caso que me parece cuando salen las entrevistas o se va y hace algo en la calle, me refiero a nivel profesional, que se pone ya cuando va esto a los eventos y tal y sale entrevistando a alguien o cualquier cosa, se ve serio, formal, en su sitio, pero cuando lo ves en el Instagram es que te pega la vuelta y dices, pero ¿qué está pasando aquí? Es que este no es el Jeremy que yo conocí hace ya no sé cuántos años.
Y me da un poco de pena, lo digo en serio. Pero igual es un show. Eh, pero hay algo que no me gusta. Dentro de lo que se ve, porque además lo hace en una habitación de hotel, entiendo que estaba de vacaciones. Hay algo oscuro en esto que no me mola nada. Me preocupa, Me preocupa. El tema es que él salió antes que nadie con esa botella en la mano. No sé si lo habrá sacado alguien ya más, pero él ha salido con la botella en la mano y hizo una puntualización. Eso está pagado. Él no ha hecho eso gratis. Mucha gente de la que... Hay gente en Holanda con cientos de miles también de seguidores que ya hacen las reseñas cobrando. Mucha gente está cobrando de esto, muchísima gente. Y son auténticos pastizales lo que cobran de las firmas. Pero auténticos pastizales. Que no es solamente que te inviten a los eventos y que vayas gratis con todos los gastos pagados y todo eso. No, es que hay dinero de por medio. Es que hay dinero de por medio. Hay facturación. Y mucha gente se piensa que toda esta gente hace las cosas gratis. No, hay facturación y me parece muy lícito porque ya está bien y está muy bien que se reconozca el trabajo que hacemos. O sea, pero claro, entiendo que determinadas firmas no se van a jugar el tipo conmigo o con el otro, con el de la moto, porque no nos callamos y decimos las cosas pues más o menos por su nombre. Pero ellos, por ejemplo, que están en nómina y ellas no se la juegan. ¿Qué os pensáis? Que los americanos, por ejemplo, que son los primeros siempre en recibir, mirarlo, o sea, los primeros en recibir los perfumes son los americanos, siempre. Se los mandan, pero